Muy buenas a todos y a todas. Bueno, como siempre yo soy Diego, estoy aquí es Illán y esto es Perdiendo el Tiempo. Hoy tenemos, Illán, una invitada muy especial. La primera invitada del podcast. La semana pasada no grabamos, ya creéis que lo habíamos dejado a la primera, ¿no? Todavía continuamos. Y como os prometimos, ¿vale? El podcast, como os dijimos, va a constar de dos secciones. Una, la que será pues charla más casual, más sobre el mundo, el día a día, y luego pues otra un poquito más centrada en una persona invitada que venga y que nos cuente pues cosas interesantes, ya sea de su trabajo, de su vida o de lo que quiera, ¿vale? Entonces, el día de hoy tenemos con nosotros a Nines. Hola Nines, ¿qué tal estás? Buenos días y muchísimas gracias. Es todo un honor ser encima la que inaugura la sección. El honor es nuestro. Pues bueno, Nines, estábamos comentando, es profesora, de hecho fue mi profesora de religión en bachillerato, Sí. De eso nos conocíamos. Nines, bueno, pues es licenciada en Derecho, tiene... ¿cuál me habías comentado? Diplomatura en Ciencias Religiosas. Diplomatura en Ciencias Religiosas, sí. Eso es. Esto es antes de los grados, ahora ya con los grados la nomenclatura ha cambiado. Eso es. Y empresaria también, nos comentabas que tenías una empresa y que ahora nos contarás un poco si quieres. Y bueno, pues eso sería. Vamos a hablar principalmente tanto de tema de educación como de tema de religioso, de religión. Nines es una persona al final que está muy en contacto con todo el tema de la religión, entonces ella yo creo que nos va a poder pues explicar o ayudar a entender cosas que a lo mejor están pasando en el mundo a día de hoy con el tema de la religión y tal, que yo creo que son muy interesantes y que a mucha gente le inquietan, le preocupan y yo creo que va a ser una charla muy interesante. Así que, bueno, ¿qué tal, Nines? ¿Cómo estás? Pues en esta mañana de domingo aquí con vosotros encantada, porque iniciar nuevos proyectos siempre es emocionante. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿quién nos iba a decir que en bachillerato, cuando yo tenía ahí mis 18, 19 años, íbamos a estar ahora aquí? Bueno, allá apuntabas maneras, ¿no? ¿Sí? Siempre notaste mucha inquietud por aprender, por descubrir, por preguntar, indagar, entonces estabas siempre buscando más y más. Eso está muy bien, sí. Te has quedado, Totalmente. Sí, o sea, al final yo creo que está muy bien, o sea, este tipo de charlas está muy bien, la verdad. Ahora te preguntaré también sobre el tema eso de cómo está ahora la juventud. Bueno, te preguntaremos cómo está el tema de la juventud, de pues si la gente ahora quiere aprender, si quiere ir más allá, si no, si estamos involucionando, si no es tanto como dicen. Entonces, bueno, ¿habías traído unos temitas? Sí, nada. A ver, bueno, yo creo que la primera pregunta que haríamos a todo el mundo, al fin y al cabo, es, en cada profesión, es, a ti de primeras, ¿qué te lleva a, bueno, pues a empezar a estudiar lo que estudias, a trabajar en lo que trabajas? Y si hay algún móvil concreto, simplemente fue algo que fue intencional. Pues la historia se prolonga en el tiempo, porque cuando yo tenía pues la edad en la que te conocí a ti, no tenía ni idea qué quería estudiar. De hecho, me metí en la carrera de Derecho y terminé la carrera de Derecho sin saber muy bien a qué quería dedicarme profesionalmente. Y nada más acabar la carrera de Derecho tenía muy claro que no quería especializarme en Derecho, de ninguna manera, ni con oposiciones, ni ejerciendo la abogacía. Veía que ese mundo no era para mí. Había estado desde joven siendo catequista en la parroquia de donde vivía, en Palencia, en San Lázaro, primero de comunión, luego de comunión y confirmación y luego de confirmación. Entonces, como que esa conexión con los chavalillos y con los jóvenes ya la tenía creada durante 14 años, que fui catequista cuando acabé, cuando dejé de serlo, acumulé 14 años. El caso es que me preguntó una persona que, bueno, ahora ya es un obispo jubilado y además reside en Valladolid, porque él es natural de Valladolid. Don Manuel Sánchez Monje me preguntó, oye, ¿tú quieres ser profe de Reli? ¿Porque qué haces? Digo, pues acabo de terminar Derecho y quiero buscar trabajo. Y me puso los dientes largos, pero cuando hablé con el delegado de enseñanza de Palencia, me dijo, no, claro, tú eres licenciada y tienes ya el nivel de licenciatura para dar clase,
Pero no puedes dar clase de religión sin unos estudios teológicos, ni tampoco sin una formación pedagógica sobre la asignatura de religión. ¿Máster de educación igual o...? Bueno, no sé si funciona igual, claro. Ha cambiado, con los años ha cambiado. En aquel momento lo llamábamos la DEI, ahora la DEI, que es la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, se le llama a otra cosa. Pero bueno, la formación esa pedagógica, igual que el CAP era el máster de educación antes y no conllevaba tantas horas de curso como el máster, pues lo mismo pasaba con la DEI, ¿no? Claro. Entonces llegó el jarrazo de agua fría. Y empecé a buscar qué opciones había para estudiar pues, teología o los estudios de ciencias religiosas. Y quería hacerlo a distancia, porque en Palencia no lo había. Y mientras tanto buscar trabajo. Encontré trabajo de auxiliar administrativo y no me respondieron de algunas facultades de teología a las que escribí para pedir. Perdonad. Nada, sin problema. Es que... Mira, voy a aprovechar lo que... ¿Te puedo preguntar qué edad tienes? 48 años. 48, joder. Sí, Es sí, que me lo está puedes bien. preguntar. No, digo, eres muy joven para ser... O sea, hay profesores de 60 largos, ¿sabes? Bueno, empecé hace 19 años a ser 19 profesora de años. Es decir, de con religión. 20... Con 29. 29 años. 29, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, el cómo llegué al Juan de Juni también es una cosa muy Qué chula, bueno. muy interesante. ¿Y qué tal? ¿Tienes las mismas ganas? ¿Empezaste de una manera y ahora estás a nivel de mentalidad, a nivel de... Ahora me siento expandida, ¿no? Empiezas un poco con mucha ilusión, pero comprimida de, ay Dios mío, que me voy a encontrar, qué miedo. Y claro, a lo largo de 19 años... dices, es que es mi vocación, es que me encanta mi profesión. O sea, tú tienes la misma ilusión y las mismas ganas que el primer día. Totalmente, o más incluso, porque tengo las ganas, pero no el miedo que tenía. Eso está muy bien. Entonces eso está muy bien. es mucho más pleno. Oye, así. pues eso está muy chulo porque, bueno, yo creo que ambos como usuarios de educación durante mucho tiempo, como todo el mundo, ¿no? Sí. Yo creo que nos hemos encontrado a lo largo de los años profesores, o al menos hablo por mí, vamos, que no tenían ningún tipo de ganas y que estaban ahí porque al final hay que vivir de algo, ¿sabes? Entonces está bien encontrarse con gente que todavía pues sigue gustándole su trabajo en ese sentido. La verdad es que como profesora tengo un montón de compañeros que lo viven así y es enriquecedor para todos y además nos motivamos unos a otros y tiramos adelante para buscar siempre innovar y plantearlo mejor a nuestros alumnos. Claro, porque tú dirías que es algo, o sea, esta sensación que yo tengo sobre algunos profesores y tal, ¿tú dirías que es algo que no es tan general, que a lo mejor está un poquito exagerado por la masa? Porque yo sí que sé de primera mano que hay mucha gente joven que piensa lo mismo, ¿sabes? O tú dirías que sobre todo lo que predomina ahora es pues gente como tú, ¿no? Que todavía mantiene esa ilusión o esas ganas de mejorar. ¿Qué es lo que opinas, ¿no? del panorama? Bueno, generalizar siempre es un riesgo. Sí, sí. y además depende de... O sea, mi mirada se centra mucho en dónde estoy, en mi centro educativo, y depende mucho de los compañeros que van yendo y viniendo. Entonces es como una ola. Hay horneadas de compañeros que puedes decir, esta horneada ha venido menos motivada, y de repente un año dices, ¡fuah! Vienen compañeros que están a tope con muchísimas ganas. Tengo la suerte de sentirme en ese momento, ¿no? de estar ahora con un equipo de gente con muchas ganas y muy motivado y muy implicado. ¿Esa motivación crees que va más ligada directamente a temas de la edad? Es decir, ¿a más edad tiene esa persona más cansada está o es totalmente independiente de ello? Es independiente. De hecho, la compañera con la que más he colaborado en todos estos años, y yo le digo que es como mi segunda madre, podría llevar jubilada 3 años y está ahí porque tiene un amor a su vocación, es impresionante. Sí. ¿Pero ves que a día de hoy entren profesores jóvenes o que hayas tenido trato con profesores jóvenes que ya desde un primer inicio se les nota esa falta de motivación o esa falta de vocación quizá? Sí que hay un porcentaje de personas que buscan, igual que antes, esto también sucedía cuando empecé y antes de que yo empezara, que buscan como la salida profesional en ser profesor, pero no acaban de vivir esa vocación como profesor. En primaria igual pasa menos, en secundaria a lo largo de la historia ha sucedido más, ¿no? El encontrarse eso. En primaria es más vocacional, entonces la gente que estudia infantil y primaria en magisterio es muy vocacional.
Hablando del tema de vocación, yo tenía otra preguntilla que te quería hacer, y es, tu vocación tu impulso para llegar a ser profesora de religión como tal, ¿viene más impulsado por el tema académico o por el tema religioso? No sé si me explico. El impulso religioso. De hecho, además, yo veo el camino, que bueno, que me he cortado porque he empezado a toser. Yo veo el camino como un proceso... No pasa nada. Como un proceso en el que, para mí, bajo mi experiencia y bajo lo que he percibido, ha sido una cuestión de providencia. La providencia es lo que llamamos los cristianos, pues esa actuación sutil de Dios que va como poniendo pistas por el camino. Evidentemente existe nuestro libre albedrío, podemos elegir, pero va marcando ahí las pautas. Como en el Camino de Santiago las flechas amarillas, que las puedes seguir o no, pero es mejor seguirlas para no perderte. Pues es como he sentido el proceso hasta llegar a ser profesora de religión. Y la gran flecha amarilla para ser profesor de religión fue el momento en el que este obispo, don Manuel Sánchez Monje, me dice, que no era obispo en aquel momento, me dice, ¿y tú quieres ser profesora de religión? Y ahí me encendió la chispa, ¿no? Luego tardé 2 años en empezar a estudiar la carrera a distancia, compaginaba trabajo a jornada partida con la carrera, un trabajo que es verdad que al ser jornada partida me suponía mucho esfuerzo luego llegar a casa y ponerme a estudiar, pero me lo permitía porque al llegar a casa no tenía que dedicarme a lo que hacía en el trabajo, no tenía que prolongar el trabajo, cosa que como profesora no lo puedes hacer. Y entonces era una carrera que llevaba 3 años, en 2 años y medio saqué las asignaturas y el último medio año lo dejé para el examen final de la carrera. Y acabé la carrera en junio, me casé en julio. Y en septiembre empecé a dar clase de religión en el Instituto Juan de Juní en Valladolid. Me llamaron rápidamente, sí, la verdad es que, y ahora con más motivo, hay mucha falta de gente preparada académicamente para poder ser profesor de religión. O sea, ¿llevas en el mismo centro educativo desde que empezaste? Sí, lo que siempre me había tocado hacer era compartir jornada con otros centros. Entonces podía estar en otros 1 o 2 centros más a la vez que el Juan de Juní, pero siempre mi centro base de referencia ha sido el Instituto Juan de Juní, aquí en La Rondilla, en Valladolid. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Y ahora que lo dices, o sea, claro, también hablabas de que tu experiencia con el Juan de Juní tiene algo interesante, ¿no? Tu forma de llegar allí, vamos, tu primer centro, o sea, tu primer desempeño laboral dentro del mundo educativo, ¿cómo es el contacto? ¿Se pone en contacto el colegio contigo a través de alguna oferta laboral? ¿Te pones en contacto directamente con ellos? No, la búsqueda del profesorado de religión se hace desde el obispado. Vale. Porque... Sí, perfecto. Se hace desde el obispado. Antes os hablé que el delegado de enseñanza de Palencia me echó el jarro de agua fría que no podía dar clase. Pues en todas las diócesis hay un delegado o una delegada de enseñanza, una delegación de enseñanza, que recibe a los candidatos y ve si académicamente somos aptos y también luego pues a nivel de vida eclesial pues también pues claro, tenemos que de lo que hablamos que menos que vivirlo, ¿no? Claro, sí. Lógicamente. Sí, por supuesto. Que eso no se presupone con ninguna asignatura, pero con la asignatura de religión, pues va a la par. Tiene que haber un componente... Ellos juzgan que tú tengas un componente, digamos, pues de fe, digamos... Una coherencia. Una coherencia, sí. Que no ahora te pongas, quiero ser profesora de religión, te pongas a hablar de Satanás ahí. por ejemplo. Bueno, hablamos de Satanás, pero dentro de lo que es el marco de la religión cristiana, ¿no? Que no te pongas ahí a adorar a Satán, ¿sabes? Sí, por ejemplo. Exactamente. Es que es verdad que yo he tenido profesores que se notaba la diferencia de ciertos profesores de religión, porque yo he ido a un colegio cristiano, y ciertos profesores que obviamente se nota que tienen esa fe, tienen esa dedicación hacia el apartado religioso, y luego otros que, pues, no por decirlo de una forma despectiva, pero están más ahí por estar, que se les nota que tienen muchísima más vocación por el resto de asignaturas que imparten que por la propia asignatura de religión como tal, que a lo mejor lo toman como algo más, su hora más de descanso un poco mental a nivel académico y esa serie de cosas. Sí, como es la María, ¿no? Pues claro, es más relajada. Claro, efectivamente, así es. Claro, como yo estoy en la escuela pública, los profesores de religión solo damos la asignatura de religión. Estamos asignados solo para la asignatura de religión. Si no hemos hecho oposiciones
Y bueno, las condiciones laborales han ido variando a lo largo de estos años. Ahora mismo pues, tengo un contrato indefinido mientras haya alumnado que pida la asignatura de religión. Si no hay alumnado, pues lógicamente no tienes a quién dar clase. Es voluntario, entiendo, ¿verdad? Sí, eso de una optativa libre. Sí, al menos yo cuando estuve era optativa. Claro, yo en mi centro de educación era obligatoria, al ser concertado. Porque, claro, era obligatoria. Sí es diferente. Porque tú das desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato. Vale. Sí. Y entiendo que sigue siendo igual, sigue siendo optativa. Tenías esta y luego tenías, ¿cuál era la alternativa? Bueno, ha ido variando. Ahora mismo la alternativa es medidas de atención educativa, MAED. Y el contenido es un poco difuso, depende un poco de cómo se lo quiera trabajar el profesor, ¿no? Yo, desde mi experiencia, además yo tengo experiencia en eso porque he ido a 3, 4 colegios públicos fácilmente, porque yo estuve, bueno, yo por motivos laborales de mi padre y tal, pues me mudé en su día a Madrid, entonces pasé por dos municipios distintos y estuve en diferentes institutos y tal. Entonces, yo he vivido 2 profesores de religión distintos. Yo he vivido un profesor como tú, ¿vale? Pues una persona que tiene vocación por lo que está haciendo, que vive una fe real, que tiene ilusión por transmitir esa fe y esos conocimientos, ¿no? sobre lo que es la religión a sus alumnos. Y luego he vivido pues un poco más lo que comentaba Ian, que es, o sea, yo he tenido años que dices, religión es la hora de ver pelis, ¿sabes? Es la asignatura de las pelis, ¿sabes? Sí. Y nos ponían muchas veces películas que podían tener algo que ver con lo que es la religión, pero muchas otras no, ¿sabes? O sea, yo he visto de todo. Entonces, sí, o sea, yo creo que obviamente pues es ya que se está dando, ¿sabes? Porque hablaremos ahora luego de esto, ¿no? ¿Qué opinas? Si religión debería ser obligatoria, si debería ser una optativa, ¿vale? Ahora comentaremos esto, pero ya que se está dando, me parece que es un desperdicio el no enseñar a la gente. Yo personalmente soy ateo, o sea, no creo en Dios, no tengo ninguna religión, pero sí que es verdad que a nivel cultural es un tema que siempre me ha apasionado, me ha encantado, ¿sabes? El tema de la religión, de pues cómo lo viven las diferentes culturas, cómo confluyen también, porque tienen muchas cosas en común las diferentes religiones, y la historia de la religión en general, pues me parece que es historia del ser humano. Si quieres entender al ser humano, tienes que saber de religión. Efectivamente, no entenderíamos a dónde hemos llegado o muchas cosas que tenemos si hay un vacío de conocimiento de la historia religiosa. Exactamente. Yo te iba a preguntar, claro, has dicho que cursas 6 cursos distintos de la asignatura de religión, ¿verdad? Doy 5. Primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato. En segundo no hay, no se ofrece la asignatura de religión. Y a nivel de conceptos, claro, en el resto de asignaturas, al fin y al cabo, no deja de ser algo que, pues obviamente el nivel de dificultad va increciendo, entiendo también el nivel de conocimientos, pues, por ejemplo, matemáticas o determinadas asignaturas como que va aumentando un plus. ¿Cómo es ese? ¿Hay un cierto cambio gradual a nivel de dificultad de conceptos dentro de lo que es el apartado de religión? ¿O es todo en torno a lo mismo? No sé si me explico lo que trato de decir. Sí, te he entendido. El cambio gradual se va haciendo más bien igual en las dinámicas y formas de trabajo y exigencia a la hora de llegar a ciertas reflexiones que se pueden hacer con niveles de cursos superiores, y en primero de la ESO no puedes, que lo que es en los contenidos en sí, que también. Tenemos un currículum de la asignatura de religión que ha sido un currículum ejemplar porque ha salido del consenso y del diálogo y de mucho trabajo a nivel nacional de muchos profesores de religión implicados en ello, ¿no? Se nos dio voz a todos los profesores de religión y entonces el currículum nace de la experiencia diaria, no nace de una persona en un despacho que cree que puede venir bien esto, no. Nace de muchos profesores de toda España con muchas realidades diferentes. Entonces, en base al currículum, la adaptación que yo llevo haciendo unos años es que, por ejemplo, en primero de la ESO les hablo y trabajamos a Jesús de Nazaret, la persona de Jesús de Nazaret, como el personaje de la historia creo que más relevante y que más trascendente
ahí, ¿no? Del que más se ha escrito y el que ha marcado los pasos de nuestra cultura occidental, sin duda alguna. Y luego, pues ya en otros cursos trabajamos pues, a raíz de Jesús, quiénes son los seguidores, de los seguidores la Iglesia. En tercero, diferentes religiones para que precisamente conozcan el valor, las semejanzas, las diferencias y el valor común, ¿no? De lo que hablabas tú, sí. a nivel social, a nivel personal, a nivel cultural de todas las religiones. Entonces así vamos avanzando hasta que ya en bachillerato es como el curso, para mí ha sido siempre mi curso favorito, que era en el que ahora vais a entrar en vosotros mismos, a conoceros a vosotros mismos. Bueno, de eso tienes experiencia un poco tú. Sí. Hablando del tema de varias religiones, claro, es una cosa que te quería preguntar. ¿Sí que le des un poco de visibilidad a otras religiones aparte de la cristiana dentro de la asignatura? Sí, por supuesto. Y bueno, y de hecho tengo alumnos de otras religiones. Tengo alumnos musulmanes, tengo alumnos de cristianos, pero de otras confesiones cristianas que no es la católica, porque yo soy profesora de religión católica, pero tengo alumnos evangélicos, he tenido alumnos ortodoxos y alumnos que no están bautizados y que se declaran ateos, como tú en su día me lo expresaste, sí. Y de esos he tenido muchos. Qué y bueno. Me encanta porque es una riqueza. Es una absoluta riqueza en clase tener gente que quiere conocer, quiere aprender, ¿no? Y que viene desde sensibilidades muy distintas. Sí, o sea, yo creo que eso es muy importante y está muy bien por lo que tú dices. O sea, al final yo creo que nunca ha sido bueno encerrarnos en un grupo muy concreto, ¿no? De un pensamiento único y no aceptamos al exterior, sino que sea lo que tú dices, ¿no? De pues, tener diferentes sensibilidades, obviamente pues siempre respetando, pues al final estás en clase de religión, pues tienes que respetar pues, lo que estás estudiando, ¿no? Y la sensibilidad de la gente que está ahí. Pero sobre todo eso, pues tener una variedad, ¿no? Algo que te permita pues a lo mejor entender al otro y pues a lo mejor a mí la clase de religión no me ha hecho creer en Dios, pero sí que me ha hecho entender pues, cosas que igual no entendía, ¿sabes? O sea, yo pues me parecía muy interesante traerte también porque es verdad pues que yo nunca había tenido ese contacto, bueno, yo siempre, pues lo típico, ¿no? Te llevan a catequesis, pero es algo como que es un poco por obligación, te lo han contado de pequeño, pues porque esto se hace así, ¿sabes? Porque por tradición un poco, ni siquiera mis padres son especialmente religiosos ni nada por el estilo, pero bueno, son, no sé cómo qué término expresar, ¿no? Pero por inercia, ¿no? Sí, esta clase de personas religiosas pero que no son practicantes, vamos, que no van a misa ni nada por el estilo. O sea, al final te llevan y como que nunca había tenido yo ese contacto tan directo, ¿no? Con el tema de la religión y cuando fui a tu clase pues realmente sí y es algo que me gustó mucho aprender sobre ello y que me gustó tener un contacto más directo porque me hizo entenderlo mejor, ¿sabes? Yo creo que es importante. Sí, esa es la finalidad de cualquier asignatura y más de la clase de religión, que es te doy unos conocimientos para que tú puedas elegir. Es que si no los conoces no puedes elegir. Cuanto más sepas, más libre vas a ser. Si no sabes lo que hay, no lo puedes escoger. Sí, efectivamente. Me ha sorprendido mucho lo que has comentado de que tienes alumnos musulmanes. Sí que me ha sorprendido porque, bueno, pues obviamente pues por como sabéis, vivimos un clima un poquito pues áspero, ¿no? Con el tema de gente extranjera o personas de fuera y tal, y me ha llamado la atención pues porque se dice muchas veces que pues, gente que no se adapta o que se encierra un poco en sus costumbres, en su religión y que vienen aquí y no se adaptan. Entonces pues me ha sorprendido para bien que haya personas musulmanes que se hayan animado, chavales o que sus padres se lo hayan permitido, que hayan podido asistir. No sé si has tenido alguna experiencia concreta o algo que quieras comentar sobre eso. Para mí, la primera vez que veía matriculada una alumna musulmana, dije, ¡oh, qué maravilla, pero qué suerte tengo! Para mí es una grandeza, ¿no? Y detrás de esa grandeza está a veces más parte de insistencia por parte del alumno y otras veces yo creo que una visión muy positiva por parte de la familia de hemos venido a un país con esta cultura, con estas tradiciones, con esta sensibilidad religiosa,
yo tengo mi sensibilidad religiosa, tengo mi religión, pero quiero que conozcas esto porque hemos venido a este país y te va a venir bien para entender todo el contexto de lo que vas a vivir, porque vas a vivir aquí. Claro. Entonces me parece muy positivo. Y en clase de religión no se evalúa la fe. Tú lo sabes bien. Sí, eso es. No se evalúa la fe, es una clase para aprender, se evalúan los conocimientos, pero no la fe. Igual que no puedes evaluar el amor cuando amas a tu madre, tampoco puedes evaluar la fe, ni es nuestro papel para nada. Es tangible, claro. Claro, en tu centro dijiste que era totalmente voluntario, ¿no? Sí, y más siendo centro público siempre son optativas voluntarias. Sí. Esas personas, por así decirlo, realmente están ahí por voluntad propia, por un tema de curiosidad o por ampliar cultura, etcétera. Sí, correcto. Que bueno, también ha servido para lo contrario, para tú o tu alumnado poder enriquecerte de a lo mejor su cultura, que os haya contado algo, que os haya comentado cómo funciona. Si yo les incito en clase cuando salen ciertos temas que hay conexión con su religión a que ellos lo cuenten. Bueno, por ejemplo, ahora hemos coincidido este año Cuaresma con Ramadán, entonces pues les he incitado a que cuéntanos el Ramadán, qué prácticas cumplís, cuándo acabáis, cómo lo termináis, cómo lo celebráis, el fin del Ramadán, porque cada año cae en diferentes fechas, pues todo eso les impulso a ellos a que nos lo cuenten, nos lo compartan, si no lo saben que lo investiguen y nos lo traigan y así todos lo escuchen y lo aprendan. Me llama la atención que siempre que hablo con personas más creyentes, la gran mayoría estáis de acuerdo en una armonía, por así decirlo, entre distintas culturas o distintas religiones, que consideráis que no hay ningún tipo de problema respecto a que cada persona tenga sus propias creencias, pero luego nos remitimos a lo que es todo el hecho histórico y ha habido muchísimos conflictos a nivel religioso, por así decirlo de alguna forma, y es una cosa que me hace pensar que quizá siempre se ha vendido como que es un choque cultural, un choque de relaciones por lo que ha habido conflictos, y no tiene absolutamente nada que ver, porque cuando hablo con personas, pues en el apartado cristianismo como podéis ser vosotros, o de otras culturas totalmente distintas, gente verdaderamente creyente, verdaderamente dedicada a la fe, siempre cree en una armonía y en el respeto hacia otra serie de creencias. Entonces, no sé qué opinas tú, pero yo creo que se nos ha vendido siempre como que toda esa serie de conflictos eran temas religiosos y no tenía absolutamente nada que ver con ello. Pues varias cosas al respecto. Sí. Desde el siglo XX se ha avanzado en diálogo interreligioso muchísimo. Bueno, de hecho, en el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar en los años 60 del siglo pasado, se invitaron a observadores de otras confesiones cristianas y de otras religiones para que estuvieran allí durante la celebración del concilio. Y eso es un dato muy relevante, ¿no?, para hablar del diálogo interreligioso, y luego pues se ha seguido ampliando, ¿no? Y bueno, pues hemos visto recientemente al Papa León XIV rezando con la cabeza de la Iglesia anglicana, ¿no? Con el rey. Entonces vemos que en eso hemos avanzado mucho. Yo creo que lo que históricamente se ha vendido como un choque de religiones por la fe quizá tiene cierta base, pero en realidad cuando ha habido conflictos la excusa era la religión y lo que había de fondo eran otros intereses económicos, políticos, etcétera, ¿no? Pero pongo de excusa la religión. Claro, en realidad es el poder lo que estoy buscando, no la religión. También es muy curioso cómo siempre, yo creo que como tú bien dices, se ha utilizado la religión, cualquier religión, porque ha habido varias, para llegar a otros fines políticos, de poder, el cómo a lo mejor se pervierte ese mensaje inicial de la religión, que yo creo que la gran mayoría, o al menos sus apartados menos radicales, siempre van en contra de la guerra y en contra de hacer daño a los demás. Y como siempre en nombre de tal Dios, ¿no?, pues se ha perpetrado barbaries a lo largo de la historia. Es una pena, es una pena. Sí. Y cuando vives la fe desde lo profundo y desde las raíces auténticas, lo que hablabas también, que en vez de haber un choque entre personas de diferentes religiones hay como un encuentro. Pues sí, efectivamente, porque tenemos algo común, ¿no? Claro. Tú entiendes lo que yo estoy sintiendo hacia la trascendencia, hacia un ser superior, llámalo así o asado, pero tú entiendes lo que estoy viviendo, ¿no? Es lo mismo que cuando dos personas
pues saben lo que es el amor, se han enamorado. Se han enamorado de personas diferentes, pero entienden lo que es el enamoramiento, ¿no? Entonces, respetas mucho más al otro cuando estás viviendo una experiencia que va en paralelo. Claro. Ahí tengo una pregunta muy polémica, muy personal, que siempre me he preguntado, y es, a las personas creyentes, si hubiese, si se demostrase realmente que no existe ningún tipo de ente, ningún tipo de, que la religión no tiene ningún tipo de base, es decir, que se demostrase como tal que no existe, ¿aún así mantendréis esa fe? Es una pregunta difícil porque estoy convencida de que no se va a encontrar esa respuesta. Claro, si se demuestra que existe o que no existe un ser supremo, ya no hay fe, hay certeza. Ya. Es otra cosa. Claro. La fe pasaría a ser otra exactamente. cosa distinta. Y hay una reflexión que me gusta mucho hacer y que choca mucho en clase, pero es así, es que todos somos creyentes. Tú eres creyente. Tú crees que Dios no existe. Yo creo que Dios existe. Porque no tenemos certeza, y no podemos demostrarlo científicamente. Y de hecho, la comunidad científica, la gran mayoría de los científicos, están de acuerdo con que esto que hay aquí no puede venir del azar, de la suerte, de qué casualidad. Toda la complejidad que hay, no solo en un universo, en una célula del organismo, que cada vez se va conociendo más, todo el funcionamiento de la bioquímica del cuerpo humano. Es tan fascinante, tan milimetrado, tan bien programado, que a los científicos les resulta como un punto de conexión de, pues tiene que, o sea, es que no puede venir del azar, tiene que haber algo más, no puede venir de la suerte, ¿no? Sí, como el universo está configurado de una manera, con unas leyes muy específicas, no es caos, es muy básico, hay unas leyes básicas que configuran todo lo que tú dices, tanto nuestra propia biología, nuestras células, que al final pues mucha gente llega a la conclusión que tú comentas, que es que hay alguien o algo que ha configurado todo eso para que funcione de esa manera tan armónica, tan específica y tan bonita. A mí me parece mucho más de creyentes creer que no existe un ser supremo que ha programado eso y que viene de la suerte. ¡Ay, qué casualidad! Ha surgido así. Sí. A creer que hay alguien detrás, ¿no? Y me parece muy bonito, y además el Papa Benedicto XVI ayudó mucho a esto, a hablar de la razonabilidad de la fe. La fe es razonable es tener fe, tener esa experiencia. No es algo que te nubla la mente, que te anula, no, es que con la razón llegas a la fe. Vamos, tenemos muchos filósofos a lo largo de la historia que han llegado a esa conclusión. Sí, a esa y a la contraria. También. Sí, pero es cierto. Entiendo que cuando dices la razonabilidad de la fe, hablas también de que consideras que tiene que haber una base para creer. Que yo creo que a día de hoy en general siempre ha habido mucha gente que, ya sea por creencias familiares, porque se le ha inculcado de una forma y demás, cree de forma ciega en algo, pero nunca se ha basado en algo, se ha puesto a indagar realmente de dónde procede todas, o como tal, mirar qué es lo que te ofrece la religión. Y mi pregunta es, ¿tú ves que para ser creyente hace falta primero tener una información previa o haberte enriquecido un poquito de todo lo que son conocimientos que hay al respecto, o se puede creer sin tener ningún tipo de idea al respecto? Cada persona ha tenido un proceso de fe que en su historia personal es única, ¿no? Igual que hay gente que hemos recibido la fe, como es mi caso desde pequeña, me lo han inculcado, y llega un punto en el que dices, no me sirve lo que me han inculcado, tengo que descubrir yo, experimentar yo que esto es así, y me hago mis cuestionamientos, mis preguntas, mis dudas. Es maravilloso tener dudas y plantearte cosas, porque es la única forma de encontrar, ¿no? Quien busca encuentra, que decía Jesús de Nazaret. Es que es así, si no buscas, pues es más difícil. Pero también es verdad que hay dentro del ser humano instaurado un deseo de infinito, y eso te lleva a estar más sensible quizá a encontrarte de repente haciendo un camino y un proceso, pues igual que os hablaba del camino de cómo llegué a ser profe de rally, ¿no? Que la providencia estaba ahí,
de encuentro con el Ser Supremo, ¿no? Que bueno, la verdad es que el cristianismo a mí me flipa, me encanta, porque es que el Ser Supremo es el amor. Dios es amor. Y para mí eso lo explica todo. Es lo que da sentido a toda la existencia, desde el amor, ¿no? Y respuesta a todas nuestras relaciones y todo lo que hacemos desde que nos levantamos. Claro, o sea, el ser humano se hace preguntas por naturaleza, o sea, el ser humano es un ser curioso por naturaleza. ¿Tú consideras que la religión te da respuestas? Sí, por supuesto. Pero no te da respuestas que te las tienes que creer sí o sí. Te da pistas y te da pautas. Y luego tú tienes la libertad de ir haciendo tu camino. No hay un camino igual. Para mí, la creencia en el Dios cristiano, Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es ser libre. O sea, a mí me lleva a ser más libre, a ser más yo. No, igual es que, claro, hemos identificado la religión con un número de normas, pautas a seguir que nos restringen, actitudes, comportamientos en la vida. Pero si dejamos de mirar con esa visión tan cerrada de solo las normas, que las hay en todas las religiones y en todas las sociedades, y vamos más allá, para mí la fe me lleva a ser mucho más libre y a inspirarme y a potenciarme y a desear ser más yo y mejor yo. Claro. ¿Y tú crees que una persona... Te voy a contar. Sí, adelante. Vamos a hacer un parón de 5 minutos, ¿vale? Vale. Así, cambio de baterías, etcétera. Descansito y ahora continuamos, ¿vale? Vale, corte, hemos vuelto. Volvemos otra vez. Bueno, pues ya después de haber cambiado baterías y cositas de estas. Y Jan, creo que ibas a hacer una pregunta, Nine. Sí, iba a hacer una pregunta doble y ya para cerrar con el tema un poquito de religión y enfocarnos un poquito más a otras cosillas. Y era, por una parte, que si tú crees que una persona puede perder la fe, ¿a qué se puede llegar a deber? Y si tú has conocido a alguien que le haya ocurrido o tú en algún momento te has sentido en dicha misma situación. Y luego, por otra parte, ¿qué consejo le darías o cómo reconducirías a una persona que ha llegado a ese punto? Es más difícil la segunda que la primera. Sí, no, desarrolla la primera y ya luego la segunda como podamos. Sí, la gente pierde la fe, por supuesto. Hay una cuestión nuclear que suele hacer perder la fe, que es el enfrentarte a situaciones muy difíciles, existencialmente difíciles. La pérdida de un ser querido, por ejemplo. Situaciones que te hacen renegar por enfado. Si yo creo en un Dios bueno, porque me está permitiendo que esto me pase, o porque está permitiendo que esto pase a otra gente. Curiosamente, la misma situación a otra persona le lleva a reforzar su fe o a empezar a creer. Es como paradójico, ¿no? Sucede que puedes tomar las dos vías. Igual te vas al extremo en el que no estabas, ¿no? No creías, claro, y lo te lleva a creer y a lo mejor crees y dices, todas estas bases, ¿no?, que has sentado en mi moralidad, en mi vida y tal, pues no me han servido para nada, pues ahora me voy a... Destruyo todo y me olvido de que todo eso existía, ¿no? Sí, o sea, al final yo creo que eso también puede responder desde un punto de vista de una persona atea y que tampoco tengo mucho conocimiento de tema social y tal, pero yo me imagino que eso puede responder pues simplemente necesito cambios en mi vida, ¿no? Necesito un cambio, ¿sabes? Entonces muchas veces pues tiras de lo fácil, ¿no? Que es destruir todo. Sí. No es fácil, pero a lo mejor es más fácil eso que a lo mejor no te puedes cambiar de trabajo, ¿sabes? Entonces dices, pues cambio mis valores morales, ¿no? Sí, puede ser. Es verdad que la vida pues pasas unos ciclos continuamente, ¿no? Y tienes ciclos de más serenidad y ciclos de un choque muy fuerte porque te ha pasado algo o porque estás viviendo algo intenso que te puede llevar a destruir todo o aprovechar lo que tienes, el edificio que tienes, para construir aún más sólido o más amplio ese edificio. Sí. Eso también un poco en las personas,
no solo en las personas, sino la suerte de circunstancias que les rodean en ese momento a esas personas también. Claro. Yo siempre he visto, bueno, pues cuando algo se destruye, ¿no? Cuando algo se rompe en tu vida, siempre me ha gustado, soy una persona muy positiva, me gusta verlo como una oportunidad para, bueno, ¿qué hacemos con esto que se ha roto, ¿no? Ahora pues vamos a construir otra cosa o vamos a construir algo mejor de lo que teníamos, ¿sabes? Siempre me ha gustado enfocarlo por ahí. Sí, pues desde ahí que me has preguntado que si a mí me había pasado tener esas crisis de fe, es que no recuerdo haber tenido nunca la duda de si Dios estaba o no, porque pues, bueno, considero que es un privilegio que he recibido el sentir la presencia de Dios continuamente, la presencia de ese Dios amor continuo, todos segundos de mi día a día, ¿no? Y entonces cuando ha llegado a los momentos difíciles, y por supuesto te cabreas con Él, sí. que le ha pasado a gente de mi entorno. No creo en Dios porque estoy muy enfadado con Él. ¿Y cómo estás enfadado con alguien que no crees que no existe? Claro, claro. Entonces ahí hay un, no se puede un planteamiento claro, de por sí erróneo, ¿no? Quizás no se puede enfocar la fe desde ese punto de vista porque realmente sí crees en Él pero estás enfadado con Él, que es distinto. Es diferente, pero a lo mejor no le entiendes o no estás entendiendo lo que tiene pensado para ti y tal. Sí. Exacto. Y siempre lo he vivido como dices tú, ¿no? Como una oportunidad. Y he transformado gracias a la fe, principalmente gracias a la fe que te hace no rendirte, las situaciones en una oportunidad para construir más. ¿Qué le diría a una persona que está viviendo ese momento? Duro. Es que no hay fórmulas mágicas, no existen. Pero tú a título personal, ¿cuál sería tu consejo? Yo he sido una persona de dar muchos consejos. Estaba yo en posesión de la verdad, por supuesto, de dar muchos consejos. Sí. Y la vida me ha enseñado a alejarme de eso. Entonces, lo que hago es abrazar el dolor de esa persona, me parece que es terreno sagrado, y acompañar a esa persona. Y en ese acompañamiento puede ir viendo cosas que den respuesta a sus preguntas. En ese acompañamiento, pues, sobre todo es más un diálogo para que esa propia persona haga su camino de búsqueda, que no se quede estancado sin buscar, que busque, ¿no? Y no darle yo las respuestas, es que las respuestas las tiene que encontrar de forma totalmente íntima y personal. Ya. Eso pasa mucho, ¿no? Que dices, pues hasta que no lo veo yo, no... Totalmente. Me lo puedes decir tú 1000 veces, pero te tiene que hacer algo clic a ti en la cabeza y entenderlo tú realmente para poder llegar a ello. Te quería preguntar una cosa que yo creo que, por lo que he visto, he escuchado charlas con personas pues, también religiosas y tal, y yo creo que es un poquito pues, el mayor punto de discordia que hay entre las personas creyentes igual, ¿no? Ese conflicto de ese Dios bueno del que tú hablas, ¿vale? Bueno, pues la pregunta que yo creo que te habrán hecho 1000 veces en clase, ¿no? De cómo es posible que ese Dios pues, permita, ¿no? o sea capaz de dejar que ocurran barbarie, ¿no? En la vida real, que pasen, pues, que nos pasen cosas malas, que haya guerras, que haya muerte, destrucción, porque también, bueno, yo escuchaba, creo que es un filósofo quien comentaba esto, no me preguntéis quién ahora mismo porque no lo sé, pero es una frase muy famosa de Dios, si Dios es todo bondadoso, no es todopoderoso, y si Dios es todopoderoso, no es todo bondadoso, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión sobre esto y qué nos puedes comentar al respecto. Claro, si Dios es bueno pero está permitiendo el mal, es que no es todopoderoso. Sí. Y si es todopoderoso y está permitiendo el mal, es que no es bueno. En cualquiera de los dos casos no es Dios. Claro, ese es el razonamiento, ¿no? Exactamente. Pero claro, Dios nos ha creado libres. Y cuando yo voy a insultar a alguien no me quedo muda. No me lo impide Dios insultar. Claro. Me da esa libertad. Cuando yo empuño un arma, no me deja paralizado para que no la empuñe, ¿no? Y entonces, desde ese respeto absoluto a nuestra libertad, los seres humanos tomamos decisiones que provocan el mal. Provocan dolor, provocan muerte, provocan sufrimiento. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, pues vivimos en un mundo limitado y hay enfermedades y hay muerte. Claro.
Pero claro, no habría vida sin muerte. ¿Podría haber creado Dios un mundo sin muerte? Ya. Sí, o sea, digamos... Entonces seríamos dioses. Ya, claro, o sea, sí, digamos, ¿no? Que él es la dualidad, ¿no? Para que exista la luz tiene que haber oscuridad, para que exista lo bueno tiene que estar lo malo también. Sí, el tema de las dicotomías es muy interesante, ¿no? No puede existir vida sin muerte, no puede existir la luz sin la oscuridad, ¿no? Es súper interesante y es verdad que en esa dicotomía nos encontramos con ¿Dios existe o no existe? Ya. Si hay mal, no hay. Pero es que en nuestra religión cristiana el propio Dios es víctima del mal, ¿no? Y elige entregar su vida en la cruz. Claro, que es, digamos, él en ese sentido es el primero que predica con el ejemplo, ¿no? Que él ha sido el primer Mártir. El primer mártir, sí, o la primera persona que ha sido, bueno, que no se beneficia precisamente de esto, sino al contrario. Sino claro, que cuando él se hace hombre, no dice, cojo esta parte del ser humano que es mola mogollón, claro, pero esta no. Y me quedo con la parte buena solo. Claro. Elige todo. Y la clave está en que después de ese mal, de esa muerte, viene la resurrección. Si se demostrara que Jesucristo no ha resucitado, sí acabaríamos con el cristianismo. Pero la clave del cristianismo es la victoria final del bien ante todo el sufrimiento a través de la resurrección. Sí, claro, porque o sea, digamos que corrígeme si me equivoco, pero el epicentro, el punto central de la base del cristianismo es precisamente la resurrección. Efectivamente, sí, es verdad que celebramos mucho más las Navidades, sí. pero o sea, la celebración esencial y es el la punto raíz culmen del cristianismo la vamos a celebrar en 15 días. Sí. Yo te quería preguntar, has hablado de lo de, claro, Dios, a ti se te pone una espada en la mano y nadie te va a frenar, o sea, estás hablando de una libertad de obrar, realmente. Entonces, yo solo quiero enfocar a la religión en ese aspecto, o personas creyentes en ese aspecto, ¿consideráis que tú eres dueño de tu propio destino? ¿O Dios tiene un plan para ti en algún aspecto? ¿O tú puedes modificar ese plan que tiene hacia ti? Mira, esto está relacionado con la providencia que te comentaba, alias la provi, yo la llamo la provi familiarmente. Siempre tienes la libertad de elegir. Otra cosa es que desde tu formación, tus experiencias, tus principios, tus valores, evidentemente van a marcar van a condicionar lo que elijas, ¿no? O te van a ayudar a decidir. Cuanto más conozcas, más libre eres. Pero no hay un destino asegurado como tal. Pero no creemos que en la predestinación, no creemos que Dios nos obligue a ir por un lado, no creemos tampoco en el karma en el sentido de la lías, la pagas. Claro. ¿No? Creemos en un Dios misericordia. Y es verdad que no es que la líes la pagas, es que todo acto tiene consecuencia. Sí, yo siempre he pensado eso también, desde un punto de vista, para mí, o sea, eso tiene una lectura que puede ser espiritual, pero hay una lectura que es muy práctica, que al final es, oye, pues si tú estás obrando mal y estás buscando cierta situación que te puede llevar a mal puerto, pues es que al final quien siembra cosecha, ¿sabes? Y es que eso es así, y eso no considero ni que sea karma ni que sea algo espiritual, es pura lógica al final, ¿no? Si estás puteando a los demás constantemente, pues al final te van a putear a ti, ¿sabes? Es la ley causa-efecto. Exactamente, sí. Efectivamente. Sí. Vale, bueno, yo tenía una última más, que esta yo creo que es más cortita y ya cambiamos de tema. Venga. Y es, ¿cómo se integra la religión en el día a día de una persona habitual o cómo puede ser en tu vida a día de hoy? Me refiero, ¿tienes algún tipo de hábito religioso concretamente? Pues lo típico que se considera como tener muchos momentos de rezo, tus momentos de culto, alguna actividad destacable, ¿y cómo funciona un poquito? Bueno, pues hay como una actividad, si la queremos llamar, que sería el eje de toda la semana, que es ir a la Eucaristía del domingo. Para mí es esencial ir a comulgar, porque es que en ninguna religión tenemos la suerte de tener a Dios tan cerca que lo llevamos dentro, ¿no? Y a partir de ahí, con el trajín de vida que llevo, como has comentado, aparte de profesora, también tengo 2 hijos y soy empresaria.
de una empresa de no turismo, entonces es como, uff, cuántas cosas en el día a día, ¿cómo voy a dedicar tiempo a rezar? Y me encontré hace ya años con una oración de una mujer que digo, es que esta soy yo, que hablaba de rezar como se respira, ¿no? Es cada cosa que haces de alguna manera, aunque no seas consciente, pero al final lo has asimilado y lo vives así, lo tienes totalmente interiorizado, es que todo lo que hago va dirigido a Dios. Y todo lo que vivo es como que lo estoy recibiendo de Dios también a su vez, ¿no? Regalos de Dios. El estar aquí con vosotros para mí es regalazo total. Y para nosotros también. Y lo vivo desde que el encuentro con vosotros a mí me ayuda a conectar con Dios. Y veo la grandeza de Dios en todo lo que me planteáis, en todo lo que sois, en todo lo que hay en vuestras miradas. Ahí pienso, ostras, qué grande es Dios, fíjate lo que ha creado, ¿no? Claro, en esas pequeñas cosas, ¿no? Y en el día a día tengo una conexión continua con Él, continua. Entonces estoy en clase, tengo un momento de... ¿Y esto cómo se lo planteo? Que no sé cómo planteárselo, que están, fíjate cómo están, no puedo más, puedo más, están subiéndose por las paredes, ¿y esto cómo lo hago? Y siento que está ahí, siempre, ¿no? Y para mí es que es esencial, no podría vivir sin eso. Qué bueno, es una bonita manera, ¿no? de vivir esa fe y bueno, yo espero que quien la viva pues lo haga así también, ¿no? Sí, claro, luego ya tenemos nuestras, por sensibilidades, pues nuestros encuentros y celebraciones en las que nos sentimos, y de hecho lo necesitamos, vivir en comunidad, en la fe, ¿no? Pues, que pueden ser encuentros en la parroquia, las procesiones de Semana Santa, retiros espirituales, etc. Pero ese día a día es la conexión de la que os Y tú dirías que tiene que ser en comunidad siempre, ¿no? O sea, no se entiende la fe cristiana sin la comunidad con los demás. Es que no son excluyentes. La intimidad con Dios, con la comunidad te ayuda a mantener esa intimidad con Dios y la intimidad con Dios te ayuda a vivir más en comunidad. Vivir en comunidad siempre es complicado. Claro. ¿No? Sí. Y entonces esa intimidad con Dios te hace vivirla desde otra perspectiva diferente, no desde el yoísmo, mis intereses y mis criterios, que a nivel global siempre va a haber personas que lo vivan desde ahí, lógicamente, sino más desde el encuentro con el otro. El encuentro con el otro es un encuentro con Dios, ¿no? Claro. Claro. Muy bien, pues cambiamos el tema. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el apartado más puramente educativo, más sobre la juventud, ¿no? De cómo ves, nos comentabas además de que eres madre, o sea que lo puedes explicar desde dos perspectivas distintas, desde la perspectiva de una profesora y desde la perspectiva de una madre, si también quieres. Y bueno, pues no sé si tenías preparado algo en concreto, pero a mí sí que me gustaría... Varias cosas, pero la primera que tenía creo que es la que llevas todo un rato queriendo preguntar. Vale, o sea, yo te quería preguntar, ¿cómo ves actualmente, así un poquito para acercarnos al tema, ¿vale? ¿Cómo ves a la juventud actualmente? ¿Cómo a las nuevas generaciones que vienen? Si ves diferencias respecto a la generación pasada, que a lo mejor pues ahí puede estar más yo y ya, tal, ya somos gente de 20 y pico años, pero si a la gente más joven, adolescentes y tal, si les ves mejor, les ves peor, igual... Entrar en la valoración bueno, malo, mejor, peor, no voy a entrar porque no me... Vale. Aparte de que sea un jardín, es que no todo es absolutamente bueno ni todo es absolutamente malo. Pues. Diferencias, igual. Entonces, más bien diferencias. Sí que he ido notando el cambio en rasgos diferentes. Hay una cosa que se ha mantenido, ¿no? Es esa sed de algo. Y repito mucho que a mí me da mucha pena que no os estemos dando pilares donde podáis apoyaros, ¿no? Muchos sociólogos actuales hablan de que vivimos una sociedad fluida, no hay pilares en los que me pueda basar, todo cambia, todo depende, todo es relativo y eso os deja desprotegidos, ¿no? Totalmente, porque en mi vida, ¿en qué me puedo sostener si todo es relativo? ¿En qué puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? Si todo va a cambiar en función de mi provecho o de mi conveniencia.
Y creo que os lo estamos poniendo muy difícil por no ofreceros eso. Con lo cual, no es que crea que las generaciones actuales son mejores o peores, es que creo que lo tenéis muy difícil. Más luego, toda la complejidad que ha traído, más a raíz de la pandemia, el mundo virtual. Sí. No estamos preparados los adultos para gestionar el mundo virtual y no os hemos enseñado a los jóvenes a gestionar el mundo virtual porque tampoco nosotros estamos preparados para aprender a vivir con el mundo virtual de una manera equilibrada y sana. Sí. Fuera tecnología porque son demoníacas, porque son dañinas. No, para nada, vamos, es una herramienta. Pero claro, es una herramienta, no es la esencia del ser humano. Sí, claro. Y en eso ya se pone en juego pues las actitudes que hay ahora, los rasgos que vemos ahora en los jóvenes, ¿no? Y ese aumento de desconcierto, de crisis existencial, que los niveles de personas que están en riesgo de atentar contra su vida cada vez son más altos. Entonces, sí, tenemos ahí una responsabilidad muy, muy grande con vosotros. Sí que he visto algo al respecto, que está aumentando los índices de suicidio en personas jóvenes. También, bueno, no sé si habéis escuchado hablar de esto, pero han salido estudios, ¿no?, que hablan de... Hay como una curva muy famosa, que es la curva del IQ, ¿no?, de la inteligencia, que se supone que desde los años, principios del siglo pasado, pues digamos que esa línea, ese IQ, pues ha ido subiendo, ¿no? La estadística, pues conforme iban pasando nuevas generaciones, cada vez más iban haciendo más inteligentes, ¿no? Y este estudio, pues de lo que habla es que la generación nuestra generación, de hecho, entre el 2000 y 2010, es la última que ha subido y que a partir de ahí se ha estancado, ¿no? Que ya no, a nivel estadístico, no estoy diciendo que todo el mundo, ¿no?, sea más tonto, más listo, ¿no?, pero que se ha quedado estancado. Entonces, a lo mejor esto responde un poco a lo que tú comentabas de esa falta de pilares, digamos, pues lo que tú comentabas a raíz de la pandemia, ese uso exacerbado de la tecnología, sin control, sin ningún tipo de, bueno, pues de preparación, ¿no?, por parte de nadie, ni al final es normal, es un mundo cambiante y lo que hoy es así, mañana ha cambiado y la semana que viene es distinto. Estamos viviendo una época histórica muy interesante, porque es todo un reto lo que estamos viviendo y además creo que en la historia nunca ha cambiado tan rápido las situaciones sociales como lo que estamos viviendo y nosotros somos testigos y protagonistas de ello, ¿no? Sí. Entonces, me gustan mucho las voces de la gente que no habla con pesimismo, sino como una oportunidad. Porque todas las señales nos dicen que hay que ponernos las pilas y es muy importante que empecemos a acompañar a nuestros chicos y chicas desde otra perspectiva otra vez. Es que se ha como demonizado lo tradicional. Pero ¿por qué hay que destruir lo que hablábamos antes de destruir los edificios, ¿no? ¿Por qué hay que destruir lo tradicional? Coge de lo tradicional lo que es sólido, lo que te puede ayudar y añádele lo que vas descubriendo nuevo con la evolución de la historia. Pero no destruyas lo tradicional porque os estamos dejando y nos estamos quedando sin sostén, ¿no? Claro. Y eso es lo que estamos viendo, el sostén del sentido del esfuerzo, apoyado también en las leyes educativas. No se premia el esfuerzo. Claro, la palabra esfuerzo es como demoníaca. Tú oyes la palabra esfuerzo y dices, vale, retro. Pero una persona jamás se va a sentir realizada si no conoce lo que es el esfuerzo y la superación. De hecho, seguro que tenéis experiencia de que habéis dado mucho más valor a lo que habéis conseguido cuando os ha tocado currarlo bien. Sí, sí. Que cuando os lo han dado hecho, cuando os lo hemos dado hecho. Estoy de acuerdo. Y hay un problema de la frustración, ¿no? El nivel de frustración es cero. No estamos enseñando a que en la vida
van a venir problemas, a que en la vida van a venir situaciones difíciles y venga, vamos a afrontarlas y vamos a ver cómo construimos en esta situación, ¿no? Es que no haya situaciones difíciles en la vida, que mi niño o mi niña no tengan nada de lo que preocuparse, ¿no? Y entonces, en cuanto viene la más mínima complejidad, están sin herramientas y se nos derrumban, porque no han construido un edificio donde puedan apoyarse. Sí. Claro, o sea, perdona que os corte, chicos, y ya sí que ves ahí el reborde rojo, sí, vale, perdona. Sí, ¿no? Vale. Es que estoy obsesionado, o sea, quiero que salga todo bien, ¿sabes? Y me aterra que ahora se apague la cámara de repente. Entonces, bueno, perdonad, disculpa que haya cortado. Yo te voy a preguntar, es que claro, por lo que estás diciendo entiendo que también ligas un poco todo lo que es la enseñanza respecto de la religión, como dando unas bases directamente ligada un poco con la salud mental, ¿no? Un poco pues sí que es un apoyo de alguna forma. Sí, ¿no? Que considero que lo que vivo y enseño yo desde la clase de religión puede dar muchas herramientas a las personas. No que empiecen a ir a misa, porque sí, no, lo de ir a misa es ya un nivel de experiencia y de compromiso diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unas bases que van a ayudar a las personas a afrontar la vida desde otra perspectiva. ¿A qué edad crees que se debería empezar a cursar religión? ¿O ¿crees que hay alguna edad idílica o un punto de madurez necesario para empezar a hacerlo? Yo creo que esto es como el alimento, ¿no? El alimento, cuando nacemos, no nos pueden dar un filete, nos van dando la leche materna. Claro. Y poco a poco nos van introduciendo frutas y luego verduras, bueno, luego el pollo, y luego verduras y luego ya lo último el pescado, ¿no? Pues de la misma manera... pero no es una fórmula mágica tampoco, pues el hecho de si naces en una familia con unas creencias religiosas, pues la familia te va a querer ir dando aquello que considera que es importante en su vida y que le ayuda en su vida. Te va a ir dando esas creencias, pero claro, de poco en poco. También es verdad que aquellos que no lo han recibido en su familia y tienen una experiencia de algún encuentro, algún concierto, alguna celebración que le han invitado colegas y van y de repente se encuentran con algo que jamás habían conocido y experimentan que ahí tiene que haber algo, luego tienen que hacer su proceso, ¿no? También no van a empezar con leche materna, pero tampoco vete al pescado desde el inicio, porque también tienes que hacer tu proceso. Claro, o sea, yo entiendo que todo esto tú lo hablas desde tu postura en la cual... desde tu centro educativo es algo totalmente voluntario y que empieza a una edad más avanzada, ¿no? Porque tú das clase en medicina a partir de primero de la ESO. Sí, y hay alumnos que han cursado religión desde primero de infantil y otros que no. Sí, está desde el colegio, ¿no? Si no me equivoco. Desde infantil. Claro. Yo he dado religión toda mi vida, siempre. Claro, yo también. Y ahí es donde entra mi pregunta. En el momento en el que quitas ese factor de voluntariedad, de eres libre de si quieres estudiar o no, y a mayores se les pone desde edades muy tempranas o directamente gente, como bien hablábamos, que desde casa se les ha obligado, entre comillas, a tener esa serie de creencias. ¿Consideras que eso puede llegar a ser un tipo de adoctrinamiento y que puede llegar a ser negativo incluso para algunas personas, no tener esa libertad de ser tú mismo quien decida si creer o no? Claro, sí que es verdad que si oprimes mucho a una persona puede acabar rebotada. Claro, a eso es a lo que voy. Entonces es una cuestión muy delicada y que entran muchos factores en juego, muchos agentes en juego, la familia, el entorno social, el entorno de amigos, la escuela. Creo que presionar mucho consigue el efecto rebote. Contraproducente, ¿no? Sí. O sea, si tú quieres transmitir tus valores, si son religiosos o de lo que sea, a tu hijo, pues quizás, ¿no? Lo mejor es... Aquí tú tendrás mucha más experiencia, que al final tú eres madre y nosotros no. Pues pero... mi hijo me va a matar, pero lo tengo en casa. Mi hijo se declara ateo desde hace años. Y a raíz de una experiencia dolorosa de la muerte de su abuelo paterno, se enfada con Dios. Se enfada con Dios y yo le decía, ¿cómo puedes estar enfadado con alguien que según tú no existe? Claro. Pero luego ya, pues, él ha hecho un gran esfuerzo en autoconvencerse, ¿no? Y
Y yo mantengo el respeto ante su situación, Sí. y cuando hablamos de temas relativos a esto, lo hablamos con mucha serenidad, con mucha calma, con mucho respeto, y evidentemente no le obligo, no podría, pero aunque pudiera no le obligo a realizar ningún tipo de celebración religiosa, ni acudir, ni nada, por supuesto. Y confío en que él está en su camino y tiene que hacer su camino. Eso sí, no porque él esté en su camino del no, Sí. yo no voy a hablar del sí, No, por supuesto, por supuesto. ¿no? Ni voy a dejar de vivir con mi fe porque él esté en ese camino. Claro, sí. Al final él pues tiene que, igual que tú respetas, ¿no?, su ateísmo, ¿no?, pues él tiene que respetar tu fe. Y, Sí, sí. y al final es eso, o sea, tenemos que convivir entre todos y saber respetar los motivos de cada uno. Yo sí que es verdad que considero, y al final yo, por ejemplo, yo que me declaro ateo también, al final es un tema, estoy de acuerdo contigo en que es una creencia también, las personas ateas también en cierto modo creemos en algo, ¿no? En este caso creemos en la no existencia de un Dios. Y yo creo que, bueno, en mi caso ha sido un tema, no he vivido ninguna experiencia traumática que me haya llevado a ser ateo ni nada por el estilo, simplemente pues ha sido un tema de razonamiento mío, interno, ¿sabes? Y de esa falta de sensibilidad, a lo mejor de no tener esa fe. Yo siempre he estado en contacto mucho con la iglesia, con la fe, ¿no?, con personas creyentes. Desde siempre pues los valores que se me han inculcado han sido valores cristianos, muchos de ellos que me han podido venir bien. O sea, yo creo que si algo se puede sacar positivo de la religión es precisamente ciertos valores, ¿no? También los que quieras dar, obviamente, porque puedes tergiversar esos valores muchas veces, que es lo que nos ha llevado a lo que hablábamos, tema guerras, tal, no sé qué, y al final los puedes convertir en todo lo contrario. Pero bueno, creo que siempre y cuando, en el caso de que tú no creas en Dios, estaría bien que fuera una manera sana, ¿no?, que viniera desde un razonamiento propio y desde un sentimiento propio, y que no venga provocado por unos sentimientos exacerbados, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú dices, cada uno tiene su camino. Sí, y partiendo de lo que dices, creo que la enseñanza religiosa es trascendental, vamos, que forma parte de la educación integral del ser humano. Y hacerlo alejado de los adoctrinamientos que decías. Sí. Que se nos ha etiquetado a los profesores de religión, se nos sigue etiquetando la asignatura de religión como una asignatura de adoctrinamiento. Pero es que es la única asignatura donde los padres pueden estar segurísimos del contenido que se les va a impartir. En el resto de asignaturas no se sabe si algún profesor puede plantear una ideología, una deriva hacia un lado, hacia el otro, ¿no?, en su asignatura. Sí. En la nuestra los padres saben perfectamente de qué les vamos a hablar, lo conocen, ¿no? Y lo eligen libremente. La escuela lo debe ofrecer de forma obligatoria y luego es optativa, totalmente libre, la elección por parte de las familias o del alumno. Y a partir de ese conocimiento, pues igual que lo has tenido tú y has podido elegir. Sí, sí, sí. Claro, si no hubieras tenido esa experiencia, ¿no?, del contacto como dices, con la iglesia, con la gente de iglesia, en clase de religión, no hubieras podido elegir. Tenías un camino solo. Es curioso, ¿verdad?, el cómo dices, bueno, pues una persona que internamente no tiene esos sentimientos religiosos, pero como estoy constantemente interesándome, ¿no?, y acercándome, como te decía, pues es verdad que al principio me llevaban a religión en el colegio, pues te apuntaban a religión, eras un niño, pues decidían tus padres, pero luego, pues cuando he tenido la oportunidad de salirme, no lo he hecho, ¿no? Y responde a pues esa curiosidad, ¿no?, por al final, pues el ser humano, pues sus creencias. Esa inquietud que te lleva siempre a la búsqueda. Sí, entonces a lo mejor si me hubieran obligado desde pequeño, pues igual ahora le tendría tirria, ¿sabes? Y a lo mejor pues tú no estarías aquí, ¿sabes? Y no es un tema que yo no querría hablar y que para mí sería tabú. Entonces yo creo que siempre es importante llevarlo como tú dices, ¿no? Claro, yo es lo que he comentado antes fuera de cámaras, que yo en mi caso personal también soy de creencia bastante atea y en mi caso es todo a nivel familiar, que yo lo que digo, a diferencia de Diego, tú entiendo que como lo has dicho antes, has sido catequesis, estás bautizado, sí, estoy bautizado, lo que no tengo es la confirmación. Claro, pero... yo en mi caso personal no tengo absolutamente nada, lo hemos comentado antes, pero claro, al público no se lo hemos dicho, yo no tengo absolutamente nada, ni bautizo, ni nada de nada, pero yo desde infantil he ido a un colegio religioso. Fui al Jesús y María de la Congregación de las Carmelitas.
Y claro, ha sido un tema que mis padres siempre consideraron desde pequeño que me dijeron, tú tienes que ser libre de si el día de mañana te apetece bautizarte, te apetece hacer cualquier tipo de práctica y demás, hazla tú, pero bajo tu propia decisión, o sea, nosotros no te queremos inculcar absolutamente nada. Y a mayores de eso, siempre me dijeron que, porque yo siempre de pequeño decía, pero ¿por qué tengo que estudiar yo estas cosas y no me interesan tal, no sé qué? Me decían, porque es cultura. Y yo creo que es una cosa que antes no valoraba y ahora con el tiempo lo he ido valorando, porque ahora yo soy el primero que, a pesar de que, lo que decía, a pesar de que no tenga esta serie de creencias, me parece muy interesante escuchar a esa gente hablar desde ese punto, porque considero que puede ser necesario o muy interesante enriquecerse a nivel cultural también de esta serie de cosas, porque no deja de ser un conocimiento y un punto de vista que te ayuda también a empatizar un poquito y a conocer un poco al resto. Y esto lo quería enfocar a que, si por ejemplo, yo en mi caso personal ha sido así, o sea, a mí nadie me ha obligado, es verdad que me dieron una pequeña pauta metiéndome en un colegio religioso, pero yo en cualquier momento me podría haber alejado y me alejé en su día y ahora he vuelto, que siempre me gusta hablar con gente del gremio. Pero ¿tú crees que si esta práctica se hiciera a todo el mundo, es decir, desapareciese al 100% la gente que desde el primer inicio se les bautiza o se les dan una serie de pautas y demás, y a todo el mundo se le diese la libertad total y absoluta de en algún momento de tu vida conocer a Dios o empezar en el tema de la religión, ¿decaería la cantidad de creyentes o se mantendría en un mismo nivel porque la gente por su naturaleza sería curiosa y recurriría a ello de alguna forma en algún momento de su vida? Pues mira, estamos viviendo ahora unos acontecimientos que nos muestran que algo se está moviendo y cambiando, porque gente que ha vivido como te han educado a ti, o sea, alejado de la religión, algunos alejado del todo, en tu caso has tenido la fortuna de tener unos padres que te han querido dar toda la riqueza posible de conocimientos de todo tipo. La gente adulta está pidiendo ser bautizada y está subiendo. Este fenómeno que está pasando sorprende, pero es real. El año pasado se bautizaron en Pascua 10 adultos en Valladolid, este año van a ser 25. Y ya hay personas que quieren bautizarse de cara al año que viene, ya han informado que quieren hacer su proceso, personas adultas. Se ve una tendencia creciente. Sí, en estos momentos se está sucediendo eso, es como que esa búsqueda, ¿no?, de la que hablabas, que la tengo ahí, pues está inherente en el ser humano. De hecho, la religión existe. Desde el primer yacimiento que hemos encontrado arqueológico de los primeros seres humanos ya existía el sentimiento religioso. Sí. ¿A qué crees que responde esa tendencia creciente de la fe, de la religión? Pues como os decía antes, a la sed, ¿no? A la sed. Y están en búsqueda porque se dan cuenta de que hay una falta de algo, no hay falta algo. Sí. Y estoy en búsqueda y lo encuentro. Y entonces pues quiero seguir en ello. Luego, los que hemos querido inculcar a nuestros hijos desde pequeño la religión, no de forma impositiva, pero sí transmitirles lo que tenemos como fe, es precisamente porque si yo sé que esta carne de este pollo es más rica que la de este y que es más beneficiosa y que te va a aportar más nutrientes, claro, te voy a dar esta. Claro, no le sueltas y le dices, no, elige la que tú quieras, eres libre, exactamente, ¿sabes? Sino que tú misma dices, a mí me parece, es una cosa que me parece bien. Yo antes sí que es verdad que era del pensamiento de, no, yo aquí, si el día de mañana tengo hijos, les diré, mira, esta religión, esta y esta, y yo no te voy a transmitir ninguna, tú eliges la que te dé la gana o puedes no elegir ninguna y dejarle ahí, ¿sabes? Pero es verdad que puedo entender, ¿no?, que una persona pues religiosa y que tiene sus valores religiosos, que quiera transmitir, ¿no?, a sus hijos esos valores, como tú siempre dices, es el respeto desde la libertad de darte a elegir de, mira, o sea, yo tengo estos pensamientos, pero tú puedes luego irte por tu propio camino, ¿no? Que para mí esa es la clave de que luego precisamente se quede esa persona, el haber tenido la oportunidad de ver lo que hay fuera también. Entonces, para mí es una buena forma, sigue siendo una forma válida de educar a los hijos, ¿no? El enseñarte, pues, qué es lo que yo vivo desde mi propia experiencia, ¿sabes? También, no digo que la de tus padres no lo haya sido, porque creo que también es un buen enfoque, pero bueno, creo, como tú también dices, no hay fórmulas mágicas. Yo creo que, al fin y al cabo, todo eso yace en el hecho de darle libertad a la persona, independientemente de que de primeras le des una base o no se la des, darle la libertad de que haga lo que quiera y no inculcarle el sí absoluto de sí o sí tienes que creer
o el no absoluto de porque nosotros no creamos, no tal. Yo soy el primero que yo lo digo, o sea, yo soy ateo, no soy creyente, nada por el estilo, pero nunca le diría a mi hijo, tú no creas en esto no existe, esto no tal. Claro. Sé libre, haz lo que tú quieras, al igual que si fuera la idea al revés, si yo fuera creyente y haría lo mismo de decirle, yo creo, pero si tú en algún momento no quieres creer por lo que pasa con tu hijo, que al fin y al cabo yo creo que se basa en el respeto de darle la posibilidad de que tome sus propias decisiones y respetar lo que él haga sin criticarlo Porque también sucede el caso contrario, claro. Familias no creyentes, no practicantes, y su hijo decide irse al seminario. Efectivamente. ¿No? De hecho, mi actual compañero de religión en el Instituto Juan de Junio es seminarista, está ya en su último año de seminarista. Y viene de ahí, ¿no? De ese entorno familiar no creyente, y él dice, me voy al seminario. Sí, sí, muchas veces se habla mucho a lo mejor de familias religiosas que quizás pues tienen un componente más opresivo, que eso existe, por desgracia, pero también pasa al contrario, es decir, una persona que, como tú dices, pues que haya tenido esa llamada o ese sentimiento de ir ahí, pues a lo mejor su entorno no lo entiende y te juzgan y te dicen, no, mira, tal, ¿cómo te vas a meter a tal? ¿Sabes? Y... Sí, tienen mucho valor. Sí, sí, y eso también es valiente. Se habla mucho del caso contrario, pero yo creo que también existe esta otra parte, ¿no? Sí, sí, cada vez más, claro, porque cada vez está más extendido el no haberte educado desde ahí, entonces las familias que tienen hijos ahora, pues o que han tenido hace unos años hijos, pues no les educan desde la fe ni desde la práctica religiosa. Entonces, ahora empieza a darse más el caso contrario. Se invierte los papeles, lo comentaba yo en el otro podcast. A mí me da la sensación de que el mundo en el que vivimos es un péndulo, ¿sabes? Que al final en un momento estamos aquí, pero luego la gente se cansa y se va aquí. Para mí el equilibrio siempre ha estado en el punto medio, ¿sabes? En los grises. O sea, yo creo que al final, ya hablando un poco más de la situación actual, pues política, de ideas, de valores y tal, yo creo que venimos de unos años en los que se ha vivido pues esa libertad extrema de la que siempre se ha hablado y que está muy bien, pero digamos pues esos valores mucho más, no sé si llamarlos izquierdas, ¿no? Pero no sé si me estáis entendiendo, ¿no? Mucho esa libertad ante todo, tal, no tenemos ninguna base, como tú decías un poco y tal. Libertad por encima de la verdad. Sí, me gusta esa frase, sí, yo creo que venimos muy de ahí, ¿no? Entonces, creo que eso ha provocado esa búsqueda de libertad, que también, por ejemplo, en este país, en España, venía de unos años atrás de todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que al final eso ha provocado que mucha gente acabe cabreada con eso y que mucha gente creo que ese extremismo ha generado el otro, ¿sabes? Y yo creo que ahora estamos otra vez haciendo el pendulazo así. Yo creo que ahora el extremismo que se ve es esta parte. Entonces, para mí, la clave debería estar en el punto medio. Los extremos siempre se acaban tocando. Sí. Además, entonces da igual el signo que seas. Estás en un extremo y estás teniendo actitudes iguales, sí. Aunque seas de signos opuestos. Aunque digas otra cosa, pero es lo mismo. Ya lo decían los clásicos, en el medio la virtud. Sí, sí. Volviendo al tema de educación, que es muy interesante, te quería preguntar, ¿cómo ves tú, ya también enfocado a tu asignatura, la que tú impartes, ¿cómo ves tú si se ve, sobre todo dentro del mundo educativo, ¿no? Ya no tanto de los chavales, sino de pues, profesores, profesorado y tal, cómo se ve la asignatura de religión, ¿no? Si vosotros veis que hay una aceptación, si veis que hay una pequeña discriminación o cómo... Claro, en 19 años he vivido, sobre todo más al inicio, situaciones más diversas. Ahora estoy en un remanso de paz. Eso tiene mucho que ver con la estabilidad en un centro de trabajo. Ya no te juzgan a ti porque seas la profesora de religión. Sí. Y yo no quiero la asignatura de religión, no, a ti te ven como quien eres, como la persona que eres, o como la compañera que eres. Porque cuando no te conocen, pues es más fácil rechazarte. La de Reli, como alguna ocasión me ha pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Pues mira, soy ni siquiera Reli. Y me voy sin decir ni adiós. Madre mía. Vale. Hola. Me has dejado aquí con la palabra en la boca. Ya. O ya una confrontación directa de otra manera, rechazo o boicoteo, ¿no?, a la asignatura. Eso ya no lo estoy viviendo. Se sigue viviendo. Tengo compañeros y además en diferentes comunidades autónomas también se nota que hay como
más situaciones de rechazo, de conflicto, que son unos héroes mis compañeros de religión, ¿no? En esas comunidades autónomas, mucho más que lo que vivo yo, que me siento totalmente privilegiada porque además de ser la profesora de religión desde hace 19 años, ya llevo unos 5 años siendo coordinadora de convivencia del instituto. Entonces, pues es un trabajo mucho más globalizado y mis compañeros me viven como persona, no como la profe de esta asignatura que yo no quiero que esté en la escuela. También es verdad que al inicio de los años de ser profesora de religión me he encontrado con compañeros que me decían: yo no quiero que la asignatura esté en la escuela, pero legalmente estáis aquí y como estás aquí, eres mi compañera, yo te respeto y hemos hecho actividades compartidas perfectamente, ¿no? Eso va también en el carácter del profesor, ¿no? De si te acojo o no te acojo, si te respeto o no te respeto como persona, sí, por mi ideología. Ya es una cuestión más de ideología que de... ¿Qué argumento le darías si tuvieras que debatir contra una persona que opina lo que tú has dicho, ¿no? De no quiero que la asignatura se imparta? ¿Qué argumentos darías a favor de que la religión no desaparezca de las aulas? Sí, como os he dicho antes, la asignatura de religión es esencial para la educación integral de la persona, ¿no? Y nos acusan de adoctrinar. ¿Existe esto? ¿Os acusan, sí, nos acusan gente de los gremios? A ver, yo personalmente he vivido profesores que era así. O sea, he vivido obviamente pocos, diría como mucho uno, de tu estilo, de más un tema amplio y demás, pero yo, por ejemplo, en el colegio que yo iba personalmente, la gran mayoría de los profesores que yo tenía era una forma de impartir clases bastante imperativa, de tienes que creer en esto, tienes que tal, cualquier cosa o cualquier idea abstracta que tuvieras que no concibiera el profesor ya era como erradicada desde el primer momento, malas caras, malos tratos hacia cualquier persona que tuviera una idea tal. Entonces sí que es verdad que hay determinados profesores o tal, más, es verdad que yo me he encontrado con estos más profesores más antiguos que claro, que entiendo que dan una mala imagen porque claro, yo parto de esa base de que yo desde mi punto de vista, y entiendo que también mucha gente cree en eso, que como la asignatura de religión es un adoctrinamiento que te obligan a tal, además ellos siempre han sido monjas las que me han ejercido dicha asignatura y claro, luego yo soy el primero que por ejemplo ahora me encuentro con una persona como tú que hablas desde un punto de vista más flexible, más abierto y más tal y claro, dices, joder, ojalá hubiera tenido yo este punto de vista en su día y quizá mi visión al respecto de lo que es la asignatura así y de la religión en general hubiera sido distinta y no tan negativa como la que he tenido desde el minuto cero. Gracias a todo el rechazo que hemos recibido y que la asignatura de religión siempre es como el punto de mira cada vez que hay un nuevo cambio de ley educativa. Es como que no hubiera otra cosa en educación que el problema educativo cosas, es la clase de religión, sí o no en la escuela. Mira que no hay cosas, ¿verdad? Gracias a eso hemos evolucionado los profesores de religión de una manera muy sana, muy positiva. Estamos súper involucrados con nuestra asignatura y además para ofrecerla como una propuesta, no como algo impositivo. Entonces, eso se ha ido transformando radicalmente y más con el nuevo currículum del que os hablaba antes, que de la asignatura de religión, es plenamente eso, ¿no? Cuando tú estudiaste en su día, ¿también se te propuso de esta forma o lo viste más como lo que comentamos, un poco más obligatorio? Yo iba a un colegio religioso concertado, entonces la asignatura era obligatoria también, lógicamente, con unos contenidos como más áridos, ¿no? Vale. No tan vivenciales, vivenciales. No vivenciales en el sentido vamos a tener un acto para que tú experimentes, no, vivencial en el sentido de vamos a conectar tu experiencia para que entiendas por qué la religión existe desde que el ser humano existe, ¿no? Para que tú veas por qué el ser humano está en búsqueda de esto. Sí. Y lo que yo viví es que no tiene nada que ver con la sociedad actual. De hecho, mi primer año me repetía constantemente a mí misma: Inés, deja de comparar, esto es impensable en mi época que yo le hubiera dicho a la madre Imelda, que le hubiera respondido como me están respondiendo a mí, que me hubieran hablado como me hablen a mí. Pues anda, que si se lo digo a la madre María Cruz, entonces sí que ya cruz y raya.
Sí. Lo vivíamos como normalizado, ¿no? Pero en todo, en todas las asignaturas, no solo en religión. Sí, pero sí que es real que en su día sí que ha existido. Vamos, que no es... Yo no lo he vivido desde esa imposición, no. Claro, pero también entiendo, vamos, no lo sé, hablo desde tal, que no se vive igual tú desde tu punto de vista, que eres una persona creyente, que a lo mejor, no sé si en tu clase... Eso sí que es verdad, había compañeras que notaban la rebeldía en ellas, efectivamente. Sí. Y yo decía, pues, ¿qué les pasa? Es cierto. ¿Tú crees que en su día, para gente menos creyente o directamente no creyente, era más complejo que a día de hoy lidiar con una asignatura como religión? Sí, claro, sí. O sea, sí que ha existido esa dureza, esa serie de cosas que... O sea, entiendo que a día de hoy, por lo que estoy viendo y demás, es muchísimo más adaptado a todo tipo de creencias, es mucho más abierto, pero, o sea, esa idea que se tiene, es verdad que ahora ha progresado, pero sí que parte de algo real. Sí, el problema es que igual nos hemos centrado el debate en esos casos que existían, que no podemos juzgar en los años 80, 90 con la mentalidad de los años 20, 26 ya. Claro, porque tú hablas de religión, pero es verdad que, por ejemplo, pues a lo mejor llegaba matemáticas y había un profesor que era igual, ¿sabes? Sí, y que estaba ahí con la regla, que como hicieras mal la división, reglazos. Sí, pero al final eso era el tema del tipo de educación. Era global, era lo que os decía antes. La imposición de cualquier tipo de doctrina. Es lo que os decía antes, no era solo en clase de religión, era el ambiente global era así. Sí. ¿no? Y se me ha ido lo que os iba a decir. Es la primera vez que me quedo así. Te volverá. Bueno, eso, que sí que es verdad que era un tipo de educación diferente a lo que vivimos ahora, que no se puede comparar, pero eso que se nos ha achacado y se nos sigue achacando, como que lo seguimos haciendo lo mismo, de las mismas formas, que desde hace 40 años, cuando en ninguna asignatura se sigue haciendo igual que como hace 40 años, pues se nos sigue achacando, nos ha servido mucho para evolucionar y crecer. No creo que haya un gremio de profesores en una asignatura tan implicado y unido como los profesores de religión, que tenemos incluso encuentros a nivel nacional anuales para compartir de forma absolutamente generosa y gratuita ideas que se nos han ocurrido hacer en clase a otros compañeros de toda España para que lo implementen en sus clases o lo adapten o bueno, vean que hay otras opciones, ¿no? Llevamos 9 años, va a ser el 10º año en octubre, de encuentros se llama Innovarreli, de profesores de toda España, que lo que hacemos es compartir buenas prácticas en la clase de religión para tratar de hacer de la asignatura una asignatura con dignidad, a pesar de que no cuenta para nota en estos momentos, y que además una asignatura que le dé a los alumnos esa educación integral, no solo en valores, también en cultura. Porque ¿cómo puedes entender la cultura de tu país cuando su raíz es esencialmente cristiana, sin conocer nada del cristianismo? Claro. No puedes entender nada, no puedes entender ni siquiera señales que veas en la calle, porque no las conoces. Claro. Creo que religión también, al fin y al cabo, pasa como como otras asignaturas menores, por llamarlos de alguna forma, no quiero desprestigiar en absoluto tu asignatura, pero que no sean troncales, por decirlo de alguna forma, que claro, las troncales al fin y al cabo entiendo que el profesor que imparte esa asignatura sabe que esa asignatura, por H o por B, la vas a seguir teniendo que estudiar y demás, entonces, la dé como la dé, me da igual porque tú la vas a tener que estudiar sí o sí, pero claro, otros profesores que tenéis asignaturas que son optativas o eso, que como que depende más de vosotros el hecho de atraer la atención del alumnado y que haya un seguimiento, como que noto muchísima más implicación y que le dais otro enfoque distinto que no es tan clásico, ¿no? Sí, claro, las circunstancias nos llevan a implicarnos de otra manera muy diferente. Tenéis que venderlo un poco, claro, sí. ¿no? Al principio de los años de profesora de religión yo decía, yo soy una vendedora de frigoríficos en el Polo Norte. Ahora ya no me lo planteo así, menos mal, porque si no sería como llevar una carga encima continuamente horrorosa. Es una presión constante, ¿no? Si no... Sí, y muchos alumnos, bueno, hace bastante que no me pasa, me decían, pues ya no me apunto a Reli. Entonces yo le decía, mira cómo tiemblo, pero por dentro temblabas. Sí. Porque era ¿Existe ese miedo a que no puedas impartir tu asignatura?
el miedo y la espada del Damocles la tenemos ahí continuamente. Sí. Cada vez que hay un cambio legislativo, lógicamente está ahí el miedo. Y desde que yo empecé y años atrás, pues la asignatura de religión está, como os digo, en el punto de mira, ¿no? Y recientemente han sacado un comunicado 68 entidades, asociaciones y partidos políticos, otra vez en contra de la asignatura de religión, otra vez con los mismos argumentos de siempre, algunos absolutamente falaces, otros simplemente por ignorancia y con muy poco conocimiento de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Yo tengo que decir que desde mi punto de vista, sinceramente creo que es una asignatura que no me ha venido mal jamás tener. Creo que en especial en tu clase ha habido situaciones de poder entrar en debate que al final tú puedes no estar en contra o no en contra, ¿no? Pero no tener los mismos valores que una persona cristiana. Pero considero que es muy valioso el poder confrontar esas ideas directamente y bueno, pues hablar un poco como lo que te había preguntado antes, ¿no? De, bueno, pues ese Dios bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? Todo este tipo de dudas que se suele tener, ¿no? Pues el poder confrontarlo y tener una riqueza entre todos, ¿no? Es de lo que hablábamos antes. Yo, por ejemplo, no sé si lo recuerdas, pero el año que estuve en tu clase en bachillerato, hubo una temporada, creo que fue un par de meses. Habréis visto un corte, estas son las cosas del directo, ¿no? Sobre todo de no tener un equipo técnico, que lo estábamos hablando. Se nos apaga la cámara, chicos, son cosas que pasan, no pasa nada. Pero bueno, no ha habido tantos a lo largo del podcast, hemos tenido el descanso, pues ahora otro descansito y ya está, ¿vale? Pero bueno, ya estamos a punto. Sí, estaría. Y poquito más hoy, el día de mañana, que esto vaya más para arriba, pues Sí, no, joder. podremos tener una persona contratada que nos avise y nos ayude con las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a continuar. Vale, estábamos hablando un poquito, pues, el tema, sí, profesorado, o sea, del tema más educativo, ¿no? Puramente. Y bueno, me estabas comentando ahora fuera de cámaras que igual pues tenías alguna anécdota chula para contarnos, entonces yo creo que puede ser un buen tema para retomarlo. Sí, mira, al hilo de lo que hablabais, de cómo te han acogido como profesora de religión, pues al principio siempre hay muchos como estereotipos fijados y una idea cuadriculada de cómo es el profesor de religión o cómo debe de ser el profesor. Tiene que ser, debe ser el profesor de religión. Entonces llegas al instituto, llega una mujer y lo primero es chocante, el que llegue una mujer a secundaria a dar clases de religión. ¿Ah, sí? Que inicialmente sí, ahora cada vez somos más. Yo siempre he tenido profesoras, quitando uno en concreto, todas han sido mujeres. Pues claro, cuando yo estaba en mi colegio, ¿Sí? como era un colegio solo de chicas, pues eran las que nos daban la asignatura de religión, eran, bueno, profesoras que eran además religiosas, monjas, pero nunca he tenido un profesor de religión masculino. Pero sí que es verdad que en la enseñanza pública, que los criterios a nivel académico tenían que ser muy concretos, pues pocas mujeres, o había muchas menos en proporción que hombres, habíamos estudiado teología o estudios de ciencias religiosas, ¿no? Entonces lo primero que chocaba era ver a una mujer llegar allí al instituto. Tanto que recuerdo cuando fui a Medina del Campo por primera vez, adoro a las conserjes de Medina del Campo, eran maravillosas, pero una de ellas lo primero que me dice es: ah, la nueva profe de Reli, pero tú no eres cura, ¿no? Por lo que ¿Me estás sea. mirando? O sea, no soy Mira, cura. ya me he acordado del último que estaba hablando. Ya me he acordado. Ahora cuando... Bueno, Sí. ¿sigo con eso y cuentas la anécdota? Venga, sí. Vale. Vale, sí. O sea, nos habíamos quedado concretamente... Es que claro, como había el corte, pues ya no nos acordábamos, Claro. ¿sabes? Nos habíamos quedado en que tú habías tenido una baja por enfermedad y cierto. tal, y estuviste unos meses fuera, ¿no? Entonces vino un sacerdote a darnos clase de religión, que yo es verdad que es una cosa que nunca la había vivido, siempre había sido profesor, nunca había sido sacerdote. Y encima jugaba al fútbol en el recreo, como Sí, con los alumnos. correcto, sí. Eso, Sí, sí. Atacuellos. Además, muy querido, entre el alumnado y José muy... David, sí. Un saludo a José David. Sí, un saludo a José David, sí. Mira, si me ve por la calle alguna vez me ha saludado, ¿eh? No sé si ahora me reconocería, porque es verdad que he cambiado un poco, ¿sabes? Un poquito,
Diego. He cambiado. Bueno, tú me ves en esa época y es que para nada soy como soy ahora, o sea... Pero bueno, oye, cada uno encuentra su estilo, supongo. Yo encontré el mío. Pero bueno, sí que es verdad que, oye, pues un hombre que a nivel de trato personal, chapó, ¿sabes? Muy buena persona. Pero bueno, te comentaba contigo que es verdad que él, pues tú siempre has dado las clases un poquito más desde un punto de vista objetivo, pues un poquito hablándote en general de la religión, pero como que es verdad que, bueno, no sé cómo lo haces ahora, ¿no? Porque no lo sé, pero es verdad que a lo mejor nunca te has metido en temas que igual son más clásicos o más de antes o más de la religión quizás más... Bueno, controvertidos, digamos controvertidos, sí. Entonces, sí que una cosa que hizo esta persona, este padre, ¿no? Es que él se metía en muchos de estos temas, ¿sabes? Y a lo mejor decía cosas pues que de cara quizás a la opinión más pública, ¿no? Más, sobre todo de cara más al sector progresista y tal, pues están muy mal vistas, ¿sabes? Y pues no lo sé, te hablaba por ejemplo de, pues él te decía, nos dijo algo como, pues el utilizar condón es pecado, ¿sabes? Entonces, pero él no te lo decía desde un punto de vista dogmático de, no, esto es así porque Dios lo dice, ¿no? Sino que él razonaba pues desde el punto de vista de la Iglesia de por qué esto era así, ¿no? O decía cosas pues con las que yo no estoy para nada de acuerdo en muchas de ellas, ¿sabes? Pero pues sí que es verdad que yo debatía mucho con esta persona, ¿no? Y teníamos un debate en clase y él me explicaba sus motivos, yo le decía pues por qué yo no estaba de acuerdo y tal. Y bueno, pues tengo, a pesar de ser ideas con las que yo muchas veces no comulgo para nada, pues sí que es cierto que había se daba una conversación interesante de dos puntos de vista radicalmente opuestos, valores muy distintos, pero creo que salían cosas positivas de ahí. Entonces, yo sí que es verdad que estoy agradecido con la clase de religión por este tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces pues te encuentras con la situación, esto en la vida es así, ¿no? Te encuentras con situaciones que gente con la que no vas a estar para nada de acuerdo, pero con la que no tienes que acabar a palos, ni oye, pues, o sea, no sé, había gente que se enfadaba, ¿no? Y decía, es que voy a poner una queja, bro, no puedes decir esto en una clase y tal. Que en muchas ocasiones, pues en ciertos temas, pues igual podría llegar hasta estar de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que en esta vida, pues tienes que aprender que hay puntos de vista muy distintos, gente que te vas a encontrar con orígenes y formas de pensar muy diferentes a la tuya, y es importante eso. Y yo quería recalcar eso, ¿sabes? Que es importante. Sí, los profesores de religión, evidentemente, vamos a dar contenidos para explicar qué dice la Iglesia católica respecto a determinadas cuestiones vitales. Y eso no significa, cada vez que yo he tratado el tema de bioética, y lo he tratado muchísimo, ¿sí? Les decía a mis alumnos, no vas a sacar mejor o peor nota por estar de acuerdo con lo que dice la Iglesia. Claro. Sí, porque tú razones y argumentes el por qué tu postura hacia un lado, hacia el otro, en el medio. Sí. Eso es lo importante. Entonces, se trata de crear un espacio, como decías tú, de diálogo en el que se enriquece también el profesor, no solo el alumno. Sí. Yo he aprendido mucho en esa confrontación de alumnos que iban ahí a picar. Y yo decía, bien, venga, ya han empezado a calentar motores. Claro. Eso lo echo de menos, porque ha ido desapareciendo a lo largo de los años ese espíritu de confrontación, de quejarse. ¿Y por qué en la Iglesia pasa esto? ¿Y por qué permiten? ¿Y por qué? Eso es el más controvertidos, ¿no? La homosexualidad, la pederastia. Claro. Era trepidante, crítico, ¿no? Era trepidante tener clases así. A mí me encantaba, porque era cuando crecíamos todos en ello, ¿no? Sí, porque es que al final la Iglesia no deja de ser una institución humana, ¿no? Está compuesta por seres humanos. La erigió Jesucristo, si no estoy equivocado, ¿no? Pero bueno, nos la dejó a nosotros, ¿no? Desde vuestro punto de vista cristiano, nos la dejó a nosotros para la humanidad. Entonces, al final, los componentes de la Iglesia, pues, son seres humanos, y eso significa que puede, pues, como hablábamos antes, pues, de profesores mejores, profesores peores, tal, y al final, pues, somos humanos, y pues, hay gente mejor, hay gente peor, gente más buena, gente más mala. Entonces, eso siempre ha sido así. Sí, ¿no? Sí, así es. Por eso el que los alumnos pregunten y estén inquietos por algo que no les convence es muy positivo. Esto es como cuando un profesor te preguntaba, ¿tenéis dudas para el examen de mañana? No, ninguna. ¿Por qué? Porque cuando habías estudiado no tenías ni idea de que iba el examen. Sí. Por eso no tenías dudas. Pues es un poco lo que
veo que está pasando a lo largo de los años, Ajá. ¿no? Pero no sé, cada vez sé menos de esto, entonces no me surgen dudas. Claro. Es una pena porque realmente se genera una riqueza. Pues esperemos que se recupere toda esa confrontación que hablabas, ese debate. Sí, yo lo intento. Vuelva. Les digo cosas y Sí. no tenéis nada que decirme de esto que os acabo de soltar, así, esta bomba. Sí, ¿no? Ya, también es que, joder, los pobres igual vienen de otras clases así de matemáticas. Es primera hora del lunes. Claro, es que depende, es que siempre depende. Sí, es que yo creo que es en todas las clases, no es por ser la tuya. Yo creo que probablemente tú les despiertes más esa curiosidad. Sí, estoy seguro. Por lo menos me esfuerzo en ello. Eso es lo importante. Pues bueno, volvamos con la anécdota, que nos ibas a comentar. Sí, esta anécdota que tiene que ver con esa etiqueta del profe de religión, Sí. Es de mi primer año de profesora de religión. Sí. Y era una clase de cuarto de la ESO, tenía dos, una era un bálsamo de aceite súper maravilloso, les adoraba mi cuarto C, qué ricos, qué bien dialogábamos, qué bien todo. Sí. Y la otra, el otro cuarto era ebullición total, no hacían caso, pasaban de todo y encima todos los días diciéndome que es que echaban de menos a su anterior profesor de religión, que yo lo entiendo porque Antonio era maravilloso, pero yo no era Antonio. Ya, claro. Y tenía que lidiar con que yo no era Antonio. Si tan bueno era, porque no se hubiera ido, ¿sabes? No, pues, sacó las oposiciones para profesor de filosofía, ¿no? Ah, Entonces vale, empezó a dar filosofía. Gracias a eso yo entré en el Juan de Joni. Sí. Y ellos estaban criticando todo el rato, no hacían caso. A mí me faltaban recursos para captar su atención, para organizar la clase, lógicamente. Y un Sí. día, en medio de todo ese barullo, oigo a uno decir, esta es monja. Aquello me sentó tan mal, pobres monjas, ¿por qué me siento mal? Me siento muy mal, ¿no? Bueno, pero es por la despectiva. etiqueta, ¿no? Sí, la forma despectiva. Por la etiqueta de esta es monja, lo que diga, pues Sí. ya sabemos Sí. que va a ser que no vamos a hacer ni Es caso. una chapa a la antigua. Y entonces exploté y dije, pues no soy monja, estoy casada y además embarazada. Y ya empezaron todos, ¡bien! ¡Enhorabuena, profe! Y a partir de ahí el curso cambió totalmente. Esa ¿Ah, sí? clase cambió y de hecho en mis últimas semanas de trabajo mientras estaba con un barrigón tremendo, Sí. pues mi hijo mayor se movía muchísimo y entonces 2 o 3 se dieron cuenta de una patada que dio. Ah. Y ya todos estaban así, se pusieron en primera fila así a esperar otra patada durante el resto de la clase. Digo, chicos, ¿me estáis escuchando la clase que os estoy dando? No, profe, dile que dé otra patada. Que fue genial porque como habíamos trabajado el tema de tan polémico, ¿no? Y controvertido del aborto en clase, les dije, ¿veis? Yo no puedo ordenar a mi hijo que dé otra patada porque no es mi vida, es su vida. Claro. Fue muy bonito. Qué bueno, o sea que, oye, Y pues- al final me acabaron diciendo los alumnos, jo, profe, en un año nos has ganado, ya te queremos tanto como Antonio. Qué bien, qué bien. Me llama la atención que habías tratado el tema del aborto en una clase de religión. Lo he tratado muchas veces, muchos años, sí, Claro. lo sigo tratando. Pues Evidentemente. entiendo, ¿no? No, claro, es que he tenido la fortuna de pertenecer a la asociación Red Madre, Ujú. que el lema es nunca estarás sola, pero el lema secundario que está ahí latente siempre es no juzgar. Estamos ahí para acompañar en la decisión que tomes, ¿no? Ajá. Sabemos que la decisión que tomes hacia un lado o hacia el otro te va a traer unas consecuencias y otras consecuencias y queremos estar ahí para que afrontes esas consecuencias. Es esa de libertad. en ese Sí, aspecto. evidentemente dando a conocer todas las opciones que tienen para que sigan adelante con la vida de ese bebé ante embarazos imprevistos, Ajá. porque tenemos conocimiento y estudios objetivos de lo que supone luego el aborto en la vida de la mujer, la primera, y luego del entorno de ese bebé, ¿no? Tanto el padre como los abuelos de ese claro. bebé. Me llama la atención esa postura porque, claro, yo, como hablaba Sí, es como- desde mi experiencia personal en mis clases, o sea, me parecería totalmente inconcebible que alguna de mis profesoras de religión me hubiera dado a pensar la posibilidad de que existiera, de que se pudiera dar un aborto. ¿Cómo se plantea en clase de religión? Claro. La Iglesia dice sí a la vida. Claro. Y todos mis Por alumnos me eso. dicen, ¿y tú estás en contra del aborto? Yo estoy a favor de la vida.
estoy a favor de la vida, de toda vida. Estoy a favor de la vida, radicalmente a favor de la vida. Y a partir de ahí, partiendo de ahí, podemos debatir circunstancias, situaciones, ayudas, necesidades, carencias del sistema, cómo se deja abandonado a su suerte muchas veces a una persona y por qué acaba recurriendo a esa situación tan dura. Claro. Tan dura, ¿no? Claro, sí. Entonces, es genial porque se genera un debate, el debate inicial es de pues yo estoy aquí, vamos, que se puede abortar, que sí. Yo, se suben a la mesa, sí, ¿no? sí, por fin han despertado, venga, vamos. Sí. Y ampliarles la mirada, se trata de ampliar la mirada, ¿no? Que no solo por una ideología, un eslogan que es una ideología sin que de fondo hayas pensado en la argumentación o los motivos por los que se llega a ideología, sean lo que sigan, sino que argumenten. Sí, sí. Entonces, es curioso, yo por ejemplo, pues en mi caso, ¿vale? O sea, al final esto es un podcast libre, entonces cada uno puede opinar lo que quiera siempre y cuando pues, respete a los demás, ¿no? Entonces, yo en mi opinión, en cuanto al tema del aborto, sí que estoy a favor de que exista un aborto, una opción de aborto, ¿no? Pero con matices, ¿no? En plan, es importante hablar de estos matices y hablar un poquito, pues, todo el tema que comentabas del sistema. Yo es verdad que creo que sin ser científico, lógicamente ni ser médico, ni nada por el estilo, no soy un entendido de nada, de nuevo, lo que hablamos en el primer podcast, lo que salga de nuestras bocas no lo toméis como referencia de... expertos. Exacto, porque muchas veces a lo mejor la gente habla de cosas que opina, ¿vale? Y me parece importante también decirle a la audiencia que no somos ningún tipo de expertos de nada, ¿sabes? Simplemente es una opinión, ¿sabes? Es una opinión basada en cosas que yo he visto, ¿vale? Entonces, a Nines podéis hacerla caso en cosas de clase, de religión, ¿vale? Pero a nosotros no nos hagáis caso, ¿vale? O sea, tomadlo con pinzas. Pero yo a lo que te voy es que mi opinión en todo el tema es que, por lo que tengo entendido, en una fase pues, mucho más primigenia, ¿no? De lo que es el embrión y todo esto, bueno, pues cuando son células, ¿no? Cuando son células, un cigoto, pues bueno, pues sí, es una vida, lógicamente, es un principio de vida, ¿no? Pero bueno, pues claro, desde un punto de vista que a lo mejor no es espiritual, ¿sabes? Pues para mí no existe una conciencia ahí, ¿no? Es un conjunto de células, ¿no? Entonces, pues yo creo que en esos casos, si bien existen esas consecuencias que tú misma hablas, ¿no? De pues cuando, pues lo que te digo, pues a lo mejor un trauma, puede existir un trauma con la madre, no lo sé, esto ya te digo que son opiniones que tengo de haber oído cosas por ahí. Pero si bien existen estas consecuencias, que me parece que también es importante hablar de ellas, ¿sabes? Creo que, no, ahora todo es libre, pues ahora no, si quieres abortar, aborta 5 veces, 6, las que te dé la gana, ¿sabes? Creo que tampoco es eso. Necesitan tener la información. Exacto, o sea, tú infórmate y una vez con toda la información, pues teniéndolo claro, haz lo que prefieras o lo que mejor te venga a ti como ser humano, ¿no? Pero yo sí que es verdad que estoy a favor en este caso de, pues si las circunstancias se dan de forma favorable, pues de poder hacerlo, ¿no? Si el camino lleva a eso. Dicho esto, pues hay mucha gente que tiene la opinión de que no, de que tiene que existir la vida, de que se tiene que dar siempre la posibilidad a la vida. A mí me parece bien que se le dé siempre pues esa opción, o que se acomode a la gente, pues que se le acomode un poco la vida o el camino para que puedan hacerlo, ¿sabes? O sea, yo sí que es verdad que no te diría, no, desde el principio, sí, ¿quieres abortar? Hazlo. Vamos a darte las herramientas para que abortes sin tener en consideración el otro camino. A mí eso tampoco me parece bien. Pero bueno, creo que cada caso es un mundo, también te digo. Esto daría para otro podcast. Efectivamente. Sí. Y dos cosillas así muy puntuales. Sí. Has comentado como argumento, esas células no tienen conciencia, efectivamente. ¿Y tú, a partir de cuándo has tenido conciencia de ti mismo? Es interesante, o sea, es un debate que puede ser tanto espiritual como científico. Exacto, y hablarlo de ello en clase es genial. Ajá. Genial porque genera pues, nuevas preguntas y nuevos argumentos. Sí, otro día si quieres te vienes y podemos traer a tu postura y a una postura contraria y hacemos un debate. Por supuesto. Un debate. A mí me gustaría también. Estaría bastante guay. Sí. Podemos plantearlo.
Algún día, bueno, lo hablaba con ella antes, que también estamos mirando para traer a un profesor de filosofía. Sí, no sabemos si vendrá o no, porque todavía no... A ver si se nos anima. No, a ver si se nos anima, pero no podía hablar con él, pero estaría... Me hubiera gustado también algún día que vengáis ambos, ¿sabes? Porque creo que la filosofía y la religión son dos cosas que se complementan muy bien y que siempre han ido de la mano incluso. La mitad de mi carrera son asignaturas de filosofía. Efectivamente. De hecho. Sí. Y creo que estaría muy bien, pero bueno, volvamos un poco al tema. Nos comentabas esto, ¿no? Que entonces en clase hay este tipo de debates que se dan y que tratáis sobre todo el tema de la bioética y de estos temas más controvertidos que muchas veces llevan a, pues eso, a polémica o a confrontación. Sí, por fomentar en el alumno esa inquietud de la búsqueda de la verdad. Ajá. Y ahora es que cada vez es más difícil saber qué es la verdad. Sí. Con la inteligencia artificial se hacen cosas absolutamente tan realistas que no puedes tener prueba de que algo es cierto o falso. Entonces es más importante y más urgente que nunca educar en la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí. Es difícil encontrar la verdad, pero estar en esa búsqueda. Teniendo en cuenta esto de que en toda la libertad que das en tus clases y demás, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿recuerdas o hay alguna pregunta o cuestión que te haya planteado algún alumno que te haya dejado marcado o que recuerdes en particular? O sea, de una vez un alumno mío me hizo esta pregunta y me dejó pensativa o que no supieras incluso qué responder al respecto. Sí, eso me ha pasado muchas veces. Así, una en concreta estoy buscando en mi memoria y no recuerdo, pero hay situaciones en clase que personalmente me ponen los pelos de punta de la emoción que estoy viviendo interna de esa conexión que se ha establecido entre los alumnos y el profesor de búsqueda de respuestas, de argumentaciones o de cosas más profundas, porque en bachillerato, al hablar sobre el sentido de la vida, cuando nos adentramos en el dolor, es el día en el que más pañuelos tengo que repartir en clase. Claro. Y sé que va a sonar un poco sádico, pero digo, bien, les ha llegado, estamos en esa conexión, ¿no? Sí, te entiendo, claro. Y preguntas así, al principio, sobre todo al principio de mi profesión de religión, había muchísimas que todos los días estaban, ¿y yo cómo respondo a esto? ¿Y yo cómo les respondo ante... Sí, ¿por qué Dios permite que suframos? El tema del aborto, en situaciones extremas, el tema de la eutanasia en situaciones extremas. Esas preguntas te ponen evidentemente en tensión, en un apuro. Dices, claro, ¿cómo aplicas la fe, la doctrina de la Iglesia al día a día? Sí. Y luego con los años me he dado cuenta de que es tan fácilmente aplicable, es que entra todo, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho de un profesor filósofo, que es, desde que Dios se ha hecho hombre, todo lo humano habla de Dios. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el ser humano entra dentro de nuestra asignatura de religión. Y hay veces que mis alumnos me dicen, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué es biología o clase de reli? ¿Qué es ética o clase de reli? ¿Qué es? Es que todo lo que tenga que ver con vosotros, con el ser humano, habla de Dios, entonces todo encaja aquí. Sí, es la religión en fondo, es eso, es antropología pura y dura. Sí, ciertamente, teología y antropología ahí sí. interconectadas. Pues chicos, bueno, que por aquí, ¿no? Tenemos que dejarlo por aquí, clavado las dos, se nos acaba el tiempo de la reserva, como siempre, gracias al Espacio Joven por proporcionarnos el sitio a estos maravillosos servicios públicos que tenemos los jóvenes para hacer estas cosas. Sí, que es un lugar que he descubierto hoy, está estupendo. Pues mira, para que se lo recomiendes a tus alumnos. Sí. Y bueno, pues Nines, un placer tenerte por aquí. Agradecerte mucho el que hayas accedido a venir y a contar un poco tu verdad y tu trabajo, ¿no? Y qué es lo que haces. La afortunada absoluta soy yo esta mañana. Muchas gracias por invitarme, por además pensar para inaugurar esta sección en una profesora de religión. Como digo muchas veces, una simple profe de reli. y ha sido una maravilla conocerte, ¿no? Que ya te conocía, pero sí volver a conectar como antaño y conocerte a ti, Jan.
Y me encanta ver a gente de vuestra edad que estéis con esa inquietud y con esa búsqueda y esa capacidad reflexiva que tanta falta nos hace. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Pues con ello seguiremos, ¿verdad? Efectivamente. Y oye, pues chicos, un placer. Como siempre, esto es perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.